Buenas a todos, soy Sadman y bienvenidos a Sadman Talks. Este es el primer episodio y mi primer invitado es nada más y nada menos que mi buen amigo Jorge. Tu mano derecha. Como digo yo muchas veces, mi mano derecha. Jorge, ¿cómo estás? Fantásticamente. Bienvenidos al episodio de inauguración, que es el que peor va a salir seguramente y por eso te he ido Lo más probable es que sí. Y por eso te he ido a alguien que digo, venga, va, alguien de confianza que si sale mal no va a pasar tanto. Si la cagamos, pues oye, la cagamos juntos. Claro. Y oye, y que la gente vea lo natural que es, porque Totalmente. al ser un podcast, aquí lo que no va a haber ni censura, a no ser de que diga barbaridades, que no es Jorge esa persona. No creo que digamos nada fuera de lo sí, así que, bueno, y para la gente de YouTube que nos va a ver, os voy a pedir disculpas porque mi cámara no graba más de 30 minutos, exactamente 29:59, así que cuando lleguemos más o menos 25 pararemos y volveremos a lo mejor se ve un pequeño corte seguramente. Sí, a lo mejor os dejo el audio y lo negro y os sigo luego con la imagen, que tardaremos nada, pero bueno, a lo mejor os pongo un corte y ya está. Pero sí, para los de Spotify y Apple Podcast, que espero acabarlo subiendo ahí, Spotify seguro, para vosotros no habrá problemas porque el audio sigue. Y bueno, como ya habréis visto en el vídeo de introducción, lo que vamos a... el episodio 0, lo que vamos a hablar y los diferentes temas, voy a empezar preguntando, voy a decir a Jorge que se presente un poco, qué hace... Y eso, bueno, Jorge, preséntate tú mismo. Me presento. Bueno, es que parezco famoso y todo. Bueno, pero hay que parezco famoso. Pues nada, soy Jorge, tengo 22 años. Como veis, soy amigo de este buen señor. Y bueno, pues seguramente muchos de los que estén viendo este podcast, porque lo promocionaré. Claro, hay que promocionarlo y apoyarnos. Me conocerán más bien por Jorgra 2000. Es que aquí Jorge aún no ha hecho su face review ni en su propio canal. Tiene un canal de YouTube que se llama Jorgra 2000. Y bueno, si veis... Has comprado los derechos de mi cara, ¿eh? Sí. Y lleva haciendo YouTube desde mogollón de tiempo. Y nosotros tenemos un pequeño que esto que estamos haciendo aquí, bueno, lo estoy haciendo yo, y vamos a hacerlo nosotros en forma de entrevista, y vamos a hacer un canal llamado Sadgracitic. Aquí veis que es un póster que me hizo Jorge como por regalo cumple, sí. Por mi cumple, que no sé si se verá, pero bueno, os lo enseñaré por Instagram si no. Y no se ha llegado porque yo en ese entonces no tenía cámara, estudiábamos y no llegamos a subir un vídeo. Llegamos a subir un vídeo de presentación. Pero creo que lo más lamentable, menos mal que está oculto. 22 minutos y creo que me avergüenza, pero yo creo que nos sirvió también para aprender. Sí, a ver, fue gracioso. Y sobre todo hay una escena que decimos cinturones y comenzamos. Y en el siguiente, mira que te lo dije, sí, que se iban a dar cuenta. Sí, y en el corte siguiente ya no había cinturón. Pero a ver, tampoco iba a estar un coche 25 minutos con un cinturón. Sí, porque estamos encima parados. Claro. Porque en teoría iba a ser en movimiento. Pero vamos, era demasiado grande para lo que nos podíamos permitir en ese momento. Sí, joder, que estábamos en bachillerato. Sí. Y bueno, como ha dicho Jorge, yo os voy a contar un poco cómo le conocí. Jorge y yo íbamos al mismo instituto. Yo le conocía porque íbamos a clase de francés juntos, pero él nunca hablaba mucho, era muy timidillo. Y justo en primero de bachillerato coincidimos, yo llegué y me senté al lado suyo cuando iba a sentarse otra persona. Y yo empecé a decir, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, chaval? Y de dar la lata empezamos... Uno ocupa totalmente. Total. Y de dar la lata empezamos a hablar y estamos hoy en día pues que ya son desde primer bachillerato y ahora que estamos en quinto de carrera. El primero de bachillerato empezó en 2016. 2023 va a ser casi. 22 cojamos, 6 años ya de conocernos. 6, 7 años casi, sí. Y parece que fue ayer. Yo me acuerdo de la época del instituto y no sé tú, Jorge, pero a mí me encantaba. El instituto fue interesante, fue muy bonito. Sí. Y bueno, antes de entrar en materia, si veis que miro a veces un poco ahí, es que ahí tengo el portátil y tengo como los temas, que lo tengo puesto el portátil ahí para que no quede muy feo en la mesa y así Jorge o los invitados no miran. No puedo, o sea, veo que hay algo escrito, pero no. Pero claro, veo. Y no soy miope, ¿eh? Claro, por eso si veis que llevo la mano ahí, yo miro ahí, es que están los temas y así también puedo mirarlos yo y preguntarle a Jorge. Y bueno, vamos al grano, Jorge, al tema central, para que enrollarnos más. Dale. ¿Vale? Cuéntanos un poco. Si eso desde el paso un poco desde después de bachillerato, ¿qué opción elegiste? ¿Y qué acabaste estudiando? ¿Por qué lo estudiaste? Si tenías alguna referencia de fuera para decir, oye, me gustaría estudiar esto, pensabas estudiar otra cosa y te metiste al final otro. ¿Por qué? Cuéntanos. Vale, es que mi historia es bastante curiosa, ¿eh? Claro. Porque yo desde primero de la ESO, podemos decir, yo iba para historia. Yo iba para estudiar historia. Era de sacar... Bueno, en primero y segundo fue matrícula de honor en historia. O sea, es que sacaban todos los exámenes 10. Creo que no llegué a sacar a lo mejor un 9 en alguno. Pero bueno, que eso es buena nota. 9,5, ¿sabes? Cosas así. Y, joder, llegué a cuarto, que en cuarto eliges entre ciencias y letras. Y pues cogí letras, casualmente. Y mira, ahora estoy literalmente en todo lo opuesto. Es que cogí letras porque iba para historia.
O sea que luego llegó un momento en el que no me termina de motivar la historia, no por, digamos, porque la historia me sigue gustando y sigo estudiando historia. Cuando íbamos juntos seguías sacando buenas notas. Sí. Sí, es que en verdad en el instituto siempre he sacado buenas notas. Sí. Luego ya la uni ya... Claro, yo no sabía eso, yo no sabía que estabas en letras y que luego te acabaste cambiando a ciencias, ¿no? Yo creo que no lo sabías. Bueno, te lo contaría, supongo, en primero de bachillerato. Claro, porque claro, en primero ya estaba en ciencias. Imagina, alguien que venía de hacer letras, Sí. acabó en ciencias. Y bueno, los 2 años yo me acuerdo que Jorge, sobre todo en cuanto a temas de lengua, historia, iba súper bien. Pero luego las mates y física... Física y yo los dos íbamos aquí. Pero las mates yo le tenía Las mates me costó, tenía que empujar me un costó poquito yo bastante. ahí. Sí. Menos mal que teníamos un buen profe. Juan, no sé si estará viendo Si esto, algún pero... día lo ves, estás invitado y fuiste de lo mejor. Sí, de lo mejor. De los mejores profes de mates de toda mi vida. Cómo explicaba, por como todo, ¿eh? Era un crack. Y nada, que los 2 años fueron como un poco como he dicho, del palo, ¿no? De historia bien, lengua bien, Sí. Física difícil, mates lo sacábamos. Y... En física también tenemos muy buen profe, Sí, José Luis. Pero ahí en física yo creo que era culpa más nuestra que del profe. Sí. Bueno, sí, yo diría Yo tenía sí. excusa al menos. En primero sí. En Sí, segundo en ya... segundo ya habías dado física, entonces Sí, ya... Pero al final la saqué. la sacamos. La sacamos, Así mejor que dicho. a mí me costó llegar al último examen de física de todos, al último recu. Yo me acuerdo del último examen que saqué un 8. Y fue como ya el culmen, ¿sabes? Sí. Yo cuando me dieron las notas y vi que aprobé todo, dije, uff, no me lo creo. Sí. Era un poco... Ha pasado tiempo, ¿eh? Sí, Hemos y- pasado una pandemia y todo. Todo. Y bueno, eso fue un poco la época de bachillerato, no hay mucho más. En plan, Sí. es una época al final de 2 años que al final estás un poco en ese ecosistema de eres de los mayores, ves lo que vas a ver, algo en lo específico. Y nosotros Sí. teníamos optativa francés. ¡Ay, Dios! Uy, francés. Yo ya no me Cuenta un acuerdo de poquito, nada. Jorge. ¿No te acuerdas? A ver, me refiero de no me acuerdo de hablar francés. A ahora ver, yo mismo. sí, mira, bonjour, ¿cómo se va, Jorge? Bien, ¿cómo tu t'appelles? Ya me puedo man. ¿Has visto algo? Sí, algo, yo algo A me ver, acuerdo. pero no creo que podamos... A lo mejor hablar con signos y No, decir, no. Yo a lo mejor, yo hablo con unos franceses en mi viaje este de verano y con un poco de signos y me defendí un poco. Sí. Luego entender me cuesta, pero hablar ellos Sí, lo sí, entienden. Porque francés que claro, como a veces lo hablan tan para adentro como el inglés, dicen, no sé qué, y ni les entiendes. Sí, la verdad encima el francés es complicado de entender. A mí se me daba bien pronunciar, Sí, es verdad. curiosamente, me lo decía la profe. Pero luego ya el resto... uf. Es que como que las Ya, ganas pero tampoco... No había nuestra muchas clase de ganas. francés tampoco era súper exigente, ¿para qué mentirnos? No. Era un poquito, pues la profe ya se iba a jubilar en unos años, iba un poquito de... Ese fue el último año. Iba un poco de chilling, Sí, ¿no? Como digamos. Y nada, pues veíamos bastantes pelis, las mejores pelis las de Kirikou, ¿para qué mentirnos? Buah, peliculón. ¿Y la otra optativa que cogiste cuál es, Jorge? Porque La en nuestro año tienes que La coger otra, dos. informática. Vale, muy bien. Informática. Que Es que claro, que eso luego... pasé de cuarto de la ESO de letras a ciencias porque yo quería estudiar desarrollo de videojuegos, que curiosamente no lo estoy estudiando Cara, a día de hoy, aún no. pero el canal va de eso, realmente. Aunque suba mucho Imperium y tal. Sí, de eso, hecho, aquí la camiseta. Ahora nos representando- meteremos más ahí. Luego nos metemos. No nos perdón. metemos ahí, pero así os dejo un teaser de qué va, por ahí luego nos meteremos Vale, en el vale. tema. Pero nos meteremos. Y nada, pues ahora estoy con la ingeniería de software. Claro, así tú que... acabaste de bachillerato y te decidiste meter en ingeniería de software. Sí. ¿Por qué elegiste ingeniería de software? Es curioso que me metí en, digamos, en lo que viene a ser informática y todo eso por cuarto de eso más empresas, tío. Es verdad, bueno. Porque fui a una empresa que, bueno, iba a ir a una empresa de videojuegos que estaba aquí, lo saqué, cerró. Y me dijeron, bueno, pues hay otra que puedes hacer un poco más o menos lo mismo. Y estuve ahí, hice un juego, bueno, hicimos un juego, una mierda. Pero, oye, que dije, coño, me quiero dedicar a esto, ¿sabes? Tú, como ahora que tocas el tema, ¿tú recomendarías a la gente que nos esté viendo, nos esté escuchando, cuando estén en cuarto, ir a cuarto más empresa? Que no pasen la oportunidad esa de... Sí. Yo, por ejemplo, iba a ir a una telecomunicación y solo había una plaza. Y no acabé sin ir, ¿vale? ¿No fuiste a No cuarto? acabé porque estaba con otro compañero y yo y al final le tocó a él. Pero tú dirías a la gente que aproveche esos, creo que una semanita o lo que sea, de ir a una empresa que les guste. O ni que sea a lo mejor a decir, oye, esto es lo que quiero, sino a descubrir. Sí. Porque a lo mejor tienes una idea de lo que quieres hacer y luego refuerza. llegas y haces como trabajar entre comillas, o sea, no estás currando realmente, pero dices, joder, esto me gusta, esto no, o a lo mejor algo que pensabas que era la hostia, luego ves que es una mierda. Pues sí, totalmente recomendado. Y encima que era perdías una semana de clase encima. Y claro, además Y es encima, justificado. Claro. A ver, sí que es verdad que a lo mejor hay algunas empresas que supongo que serán peores, otras mejores. Yo, la verdad,
con cuarto eso más empresas, la verdad es que fue el momento en el que dije, me paso a ciencias, sí. Y después hay como una en que se celebra el IFEMA, no sé si te acuerdas que... Aula. El aula. ¿Tú qué crees que tiene más peso? ¿El cuarto más empresa o ir a aula? Es que eso, estás hablando de dos cosas que han definido mi futuro totalmente. Claro. Yo no iba a ir a la universidad realmente. Yo, segundo de bachillerato... Bueno, sí. ¿Cuándo fue aula? Segundo de bachillerato. Sí, ya segundo de bachillerato porque... Sí. Creo que sí. O no primero, no me acuerdo. Ha pasado tanto tiempo. Primero o segundo de bachillerato. Yo pensaba ir a grado superior a hacer, pues no sé si algo de videojuegos o algo con la programación. Y claro, fuimos a aula y yo dije, bueno, por ir... Hombre, encima era una excursión que no sé si encima fue gratis o algo, no me acuerdo. Pero, joder, después de ver todos los sitios y tal, dije, joder, pues a lo mejor, porque justo en la carrera que estoy haciendo, bueno, en ese momento había, ya no, justo le han quitado la optativa de desarrollo de videojuegos y había un máster que casualmente ya no hay. Tampoco, pero que pedían una barbaridad de nota, me acuerdo. Sí. Porque tú sacaste una nota decente en la EBAU, que sacaste un 8 y un 8,8. Sí, por ahí. Pues para que veáis, te saco más nota que yo. Sí. Cuando yo ya se me da mejor ciencias, pero bueno, que eso es lo de menos. Y Jorge acabó ahí porque pedían un 10 y pico, me acuerdo. En videojuegos, claro, es que en videojuegos, digamos, para ir a una pública, solo está la Complutense, digamos, de Madrid. Porque nosotros somos de Madrid. Sí. Estaban en la Complutense y la Rey Juan Carlos. Y de ahí del 9,9 casi 10. Y creo que cada vez va subiendo más. Porque cada vez la gente pues se va animando más. Ahora también con la pandemia después han ido cambiando el sistema de BAU. La gente que ya era lista siempre va a sacar sacando buena nota. Pero la gente que tenía más dificultades para estudiar, pues ahora con la opción de poder mezclar los exámenes, pues a lo mejor una pregunta de una cara te va mejor que otra. Entonces, pues sí. A nosotros yo creo que algunos nos habrían ido bien porque siempre hay una opción que te da más ventaja o te favorece más que otra. Sí, que es verdad que para lo que quería hacer para desarrollo de videojuegos, para, digamos, lo público, porque claro, lo privado, pues... Es muy caro. Para privado creo que hay más universidades privadas que ofrecen esto, pero claro, hay que pagar. Y como veis, no somos ricos. No. No nos sobra la pasta. Pues que a mí me digan que sí, no me sobra la pasta. Pues, claro, pues eran las dos opciones y... Yo sabía que no iba a llegar a esa nota porque... Eso, y luego dije, joder, pues vi que en ingeniería de software, que es en lo que estoy ahora, había una optativa de videojuegos y luego había un máster que podía seguir y dije, joder, pues mira, puedo... Yo, como súper ilusionado, luego... yo pensé, bueno, pues hacemos la carrera rápido, que bueno, ya hablaremos de hacerla rápido, y luego el máster y fantásticamente, pues sigo haciendo la carrera actualmente. Bueno, ya está ahí, ya estoy casi terminando, pero casualmente no hay máster donde lo estoy estudiando en la Politécnica, así que no sé si me iré a la Complutense, que hay máster también. Sí, a ver, yo creo que... Así que no lo sé, no sé cuál va a ser mi futuro. Yo creo que después de acabar la carrera puedes decir un poco a qué universidad ir dependiendo del máster que tengas. Pero, por ejemplo, una recomendación para la gente que escuche y esté en cuarto y quiera hacer bachillerato o no, esté en duda. A ver, yo pienso que hoy en día, de tantos recursos que hay, no hace falta hacer bachillerato sí o sí. Porque no. Hay muchas opciones como módulos, etcétera. Entonces, de hecho, los módulos son bastante buenos cada vez. Cada vez mejoran mucho porque más. Porque hoy en día la gente busca que seas más práctico a otra cosa. Entonces los módulos te preparan a ser práctico, no tanto teóricamente hablando, sino los módulos van directo a la teoría porque son solo de 2 años. Entonces no es como un grado de carrera que son 4 años. Entonces los módulos te preparan más en cuanto a prácticamente hablando. Entonces las empresas buscan mucho eso. Y luego puedes ir escalando de módulo en módulo. Luego a lo mejor puedes subir a un módulo de grado superior, luego a la universidad. Ok, al final... El hecho de llegar a la universidad no tiene por qué ser solo... De hecho, hay mucha gente que abandona la universidad a la primera. Sí, por eso digo que a mí no me ha pasado, pero yo conozco de gente que sí. Entonces, y antes, por ejemplo, en nuestra época, que ha sido 5 años atrás, mucha gente como que te me decir, si yo no voy a la universidad no voy a tener éxito. Y yo creo que los padres, sobre todo, creo que pensaban mucho eso. De, oye, si mi hijo no va a la universidad, no va a tener tanto renombre como ir a un grado. Y yo creo que es un estereotipo que deberíamos no dárselo a los niños o a los críos, porque al final... Es que la universidad no garantiza el éxito. Claro, realmente. Eso sí. Yo creo que en nuestro tiempo y ahora mismo también habrá gente que esté realmente, así. Claro. Por ejemplo, en nuestras carreras, digamos en la informática, sobre todo, que
el sector es bastante... A ver, encontrar trabajo seguramente encontremos porque es muy fácil, pero digamos encontrar un puesto alto, o sea, con el título no te vale. Vas a tener que hacer más cosas, digamos, como decir, extrauniversitarias, extraescolares. Sí. Porque al final yo creo que la universidad te da... Te enseña. Te enseña la base. Te enseña la base, pero no te enseña lo que es trabajar. Te enseña como a trabajar, digamos, o sea... ¿Cómo decirlo? Pues te enseña la base para que tú sigas aprendiendo realmente. Porque al final los estudios no paran, porque tú sí quieres seguir teniendo trabajo y que alguien que venga por atrás, porque claro, la gente que viene por detrás nuestra van a saber más que nosotros porque los estudios se van a actualizar para ellos. Entonces tú te tienes que seguir actualizándote por tu propia cuenta. Y es lo que pasa. Por ejemplo, el propio ejemplo puede ser la historia. La historia, por ejemplo, lo que estudiamos nosotros hace 5 años ya no va a ser la misma. Los críos de ahora, los chicos de ahora van a saber más porque van a ampliar más. Porque, por ejemplo, la pandemia es histórico. Nosotros no teníamos eso. Totalmente. La gente que ahora esté estudiando historia lo tendrá. Entonces, en la informática es eso. Cuando tú te preparas de la universidad y sales, te preparan a salir al mundo, pero luego tienes que trabajar, aprender de los fracasos del trabajo y seguir aprendiendo, porque si no sigues aprendiendo no vas a ser... Hay que tener mucha iniciativa para aprender, para hacer cosas realmente. Porque si no, no eres competente. Sí. Y bueno, que cerrando un poco el tema de los módulos, que si sois padres los que nos escucháis o si sois los propios estudiantes, lo más importante es que tengáis en cuenta lo que queréis hacer, lo que os hace felices. Porque... Sí. Hay que intentar hacer una balanza entre feliz y vivir bien, porque sí que es verdad que hay veces que es un poco complicada. Hay algunas carreras que te metes y módulos que sí que es verdad que las salidas son bastante limitadas, pero, joder, si te gusta y tal... Claro, luego cuando te metes, a lo mejor lo acabas y cuando te metes estás muy feliz en la carrera, pero cuando acabas no encuentras un trabajo, entonces tienes que buscar como una balanza. Pero sobre todo que lo que quiero decir es que no os metéis en una carrera por presión social, decir, mira, mi hijo está aquí o quiero que vayas ahí para tener... No, haz lo que te guste de verdad, haz lo que sientas de verdad, porque a mí, yo lo diré cuando haya un especial en mi propio entrevista, porque a mí lo pasé un poco mal al principio, Jorge lo sabe, pero yo ahora estoy muy bien, pero ya lo contaré. Y eso, bueno, Jorge, otra pregunta, ¿quieres añadir algo a esto? Y quiero añadir también que, digamos, para luego, digamos que cuando estás, si quieres aprender y dicen, pues no hay salidas para un trabajo, normalmente luego tienes las redes sociales también. Sí, muy importante. Las redes sociales, mira, fíjate, hay gente que... O sea, no solo ser streamer y jugar a videojuegos, por ejemplo. Claro. Yo, por ejemplo, que realmente no juego como tal, al final estoy aprendiendo a desarrollar videojuegos y compartiéndolo con la gente, también enseñando. También. Total. Que es curioso que de historia la mayoría de las salidas son profesor y ahora estoy más de profesor que otra cosa. Sí, al final uno no sabe cómo acaba. Mírame a mí, yo quién me diría que acabaría... Yo ahora que me gusta tanto la fotografía, la multimedia, ¿quién me diría a mí? A mí me gustaba la fotografía, pero no me gustaba el hecho de ser... No llamaría youtuber porque a mí no me gusta medicionar, sino que me gustase tanto la multimedia de contenidos, lo que sea. Sino ni tú ni mis padres podían decirlo, ni amigos muy cercanos. Totalmente. Bueno, mírame a mí, hablando aquí no sé cuántas personas lo verán, pero oye. Siendo el primero. Quería preguntarte, ahora que llevas ya 4 años, 5, perdón, y te queda un año para acabar, hacer el TFG, ¿qué dirías acerca de tu carrera de ingeniería de software? Vale, estoy estudiando ingeniería de software. Lo primero es que no lo confundamos con... O sea, estamos hablando de una ingeniería. Y esto es muy importante porque las ingenierías no es llegar el primer día y ponerte a programar. De hecho, vas a programar poco. Los años son pocas asignaturas. Sobre todo software, cuanto más avanza, menos programas porque lo que es... Sobre todo las últimas asignaturas suelen ser más de... ponerte a hacer documentación del rollo de, por ejemplo, una asignatura, el primer paso que es requisitos de un sistema, de que te reúnes con un cliente y el cliente te pide cosas, pues tú tienes que saber analizar. Esa parte. Pues luego, el diseño del sistema, pues que te vas a poner a hacer más diagramas y hacer un programa porque realmente para programar tienes ya una persona que ha hecho un módulo de grado superior que le vas a pagar menos. De ahí de que dijimos antes porque era más práctico, porque programación es más práctico que teórico. Y lo que... A ver, que no significa que no vayas a programar. Que claramente los 2 primeros años sobre todo te enseñan las bases un poquito... Y muchas matemáticas. Y luego cuando ya vas a tercero sigues teniendo alguna asignatura, pero por ejemplo... Las últimas de tercero y las de cuarto son casi nulas, a no ser de que cojas optativas de programación, pero las obligatorias son mucho más, como dice Jorge, de darte un área, buscar la solución, cómo implementarlo a la empresa o donde estés y de ahí pues partir. Claro, es que es un error muy común que
que cometemos realmente de los estudiantes cuando decimos quiero meterme a una ingeniería informática en general, da igual de computadores, sistemas de información y todo eso, que creemos que vamos a estar todo el rato picando código, y realmente picar código es como y me ha ayudado también a pensar bastante. De hecho, la ingeniería, más que aprender a programar, que bueno, vas a aprender sí o sí. Sí, a ver, vas a aprender las bases. Luego vas a aprender bases vas a aprender un poco de todo, pero no vas a profundizar excesivamente. Pero te van a enseñar a pensar. Sí, a pensar, eso es importante. A razonar, a ser lógico. Y eso ayuda bastante. O sea, y luego en muchas áreas te ayuda también bastante. Sí. Pero vamos, que si quieres, digamos, programar todo el rato, aprender a programar base de datos, a programar todo esto, te recomiendo más hacer un ciclo de grado superior, que seguramente allí estás tocando todo el rato código. Sí, todo más práctico, como hemos dicho. Sí, de hecho, yo estoy dando clases particulares a... Si queréis clases, ya sabéis, Ya, Jorge, promocionate. Bueno, estoy dando clases, pero esto es temporal, o sea, no va a ser... Claro, que estoy dando clases de Java a chicos que sobre todo son de grado superior, pues que les cuesta empezar en la programación porque no es fácil, es algo que no es fácil. Por la programación algo tengo que decir, por ejemplo, yo que a mí se me da mal programar, de hecho Jorge me ayudó en un trabajo. De hecho, yo creo que de ahí salió de decir, oye, pues a lo mejor podría ganar algo, hacerme algún dinerito o algo. Por ejemplo, programar a mí me cuesta mucho que no tengo mucha paciencia, yo lo digo. Pero programar es hacer, fallar, hacer, fallar. Si tú no te pones a hacer y en cuanto fallas la primera ya lo dejas, vas a siempre acabar fallando en esa primera. Tienes que fallar, ponerte a buscar, volver a fallar, ponerte a buscar más, volver a fallar y llegar a un punto que ya te harás con la clave y dirás, cuando te salga ese fallo, esos 4 fallos que has tenido, ya dirás, ahí va, a mí me había salido estos fallos, ya sé por dónde ir. Sí. Eso es la programación, es que no es tanto el hecho de ser el más listo. Claramente que si tú sabes mucho, tienes muchas capacidades. Sí que es verdad, es sobre todo más que... También yo diría ahí que hay que añadir que hay que saber pensar. Cuando tienes un problema, más que ponerte ya directamente a picar el código... Y que no es lo mismo pensarlo en la cabeza que luego en el código. De hecho... ¿A que sí? Voy a decir algo que a lo mejor suena mal, pero los exámenes, digamos, en papel, aunque no se debería de hacer... Debería ser un 50-50, no deberían de contar tanto, pero sí que ayudan a decir, vale, este problema lo voy a pensar bien. Claro. Sí que es verdad que hay algunos profes que valoran demasiado la sintaxis en papel. En papel no puedes valorar que hayas escrito un for y se te haya olvidado poner que a lo mejor era con... Digamos que no había que poner una letra y era así. Sí. Eso deberían entenderlo. Eso te lo van a decir luego el programa cuando falles. Claro. Lo que no te va a decir el programa es cómo hacer cualquier tontería. Una búsqueda en un árbol, por ejemplo. Sí, por eso al final poneros en papel ayuda mucho, poneros a escribirlo en papel, porque yo muchas veces, como os he dicho, a mí no se da bien, yo me pongo a pensarlo, voy al programa y digo, joder, pero si en mi mente lo tenía súper fácil. Pero claro, me pongo a programar y como... no sé, X cosas, digo, pues ya no llego. Por eso, poneros primero a papel, hacer como un esquemita mental y ya veréis que es muchísimo más fácil buscar donde tenéis que buscar y llegar a la solución. Eso es. Eso es. Sí, que Jorge, sobre todo, que es el programa más que yo, pues yo creo que... A ver, es que lo tuyo más es más hardware. Sí, yo de hardware, por ejemplo... No se me daban mal las asignaturas que tenía al principio, porque al principio sí que es verdad que la base... Siempre vas a dar un poco de todo, porque necesitas una base en todo. Pero luego ya te vas a especializar en otras cosas. Pero... Yo creo que al final es eso, que como recomendamos que primero os pongáis a papel, tengáis una idea y luego ya os pongáis a ordenador. Que no tengáis prisa, ser pacientes. Para los futuros ingenieros informáticos, ahí tenéis un consejo. Bueno, y para los de Spotify y Apple que nos siguen escuchando, vamos a hacer la parada técnica. La parada, venga. Y lo hacemos rápido, ¿vale? Y hacemos parada técnica. Vale, pues vamos a seguir hablando. Hablando de mi canal de YouTube, os podéis suscribir, Jorgara2000 Games. Y nada, está aquí cambiando Sadman la cámara. Sí, para que... Porque, por desgracia, pues la cámara tiene limitaciones de la tecnología, por desgracia. Porque no somos ricos, no nos podemos permitir tampoco... Vale, vamos a sincronizar otra vez, ¿vale? Vamos a sincronizar. Porque estamos separado por cámara, entonces voy a dar un aplauso, espero no molestar, para sincronizar y ya está, ¿vale? Eso es. Vale, y eso, que como decía
Jorge, mi cámara no da para mucho porque... Bueno, no da para mucho, es que es una cámara profesional de fotografía. Pero claro, de fotos, claro, no de vídeo. Claro, y es que hay una licencia aquí en la Unión Europea, es que si tú tienes... porque hacer una cámara fotográfica sale mucho más barato, por ejemplo, una cámara fotográfica medianamente no muy cara te puede ser a 1.000 euros, pero una de fotos, una de vídeos te puede ser a 6.000. Me da diferencia, solo por llamarlo de vídeo o de foto. Ya creo que he repetido foto 2 veces, pero ya me habéis entendido. Bueno, sí, se entiende, se entiende. Y bueno, vamos a acabar un poco aquí el tema de la universidad. Que les digas a la gente, ¿recomendarías entrar? ¿Cuál es un poco tu experiencia de lo que te cuentan los profes a lo que has vivido tú? ¿Qué dirías que es bueno de estar en la universidad y si recomendarías que estén en tu carrera y por qué? Vale, o sea, a ver, yo recomendaría entrar en la universidad, sí, sabiendo lo que he dicho, sobre todo, a ver, digamos en mi carrera, digamos en mi campo. Y esto es porque tu experiencia. El resto de carreras, pues algo sé porque de lo que me cuentan, pero no puedo hablar, no puedo opinar sobre eso. Por ello vendrán muchos más invitados de diferentes modalidades. Eso es. Esperemos que vengan muchos y muchos más. Claro. Entonces, ¿tú cómo dirías? ¿Recomendarías has dicho que sí, sabiendo lo que van a encontrar? Pero... Claro, que el primer año a lo mejor... El primero y el segundo son los que más no vengan duros. con tantas ilusiones de decir que van a estar todo el rato tocando código porque no va a ser así. Pero si vienen con esa mentalidad una mentalidad de ponerte a currar desde el principio, si hace falta ir con los profes a una tutoría, porque es de lo mejor que podéis hacer, pues adelante, porque encima una carrera al fin y al cabo, comparándolo con un grado superior, está feo decirlo, pero te pagan más, por desgracia. Sí, al final porque al final del grado, como te dijo un buen profesor tuyo, que la diferencia entre los ingenieros y la gente que viene un grado es que ellos te llegan, te arreglan el ordenador y se van. Pero nosotros los ingenieros te lo tenemos que arreglar y tener que decir en cada paso por qué lo hemos hecho. Sí. Pero los técnicos, por ejemplo, que yo los respeto mucho, ellos te llegan, lo arreglan y dicen, oye, dame el dinero y se van. Claro. Pero nosotros por cada cosa que hagamos tenemos que explicarlo porque de ahí la diferencia. La famosa documentación, estar documentando todo. De ahí la mínima diferencia entre un grado y una carrera universitaria, porque si no, no tendría tanta diferencia. Y ya la última pregunta, para que esto a mí es un poco polémico. ¿Tú crees que es 100% verídico lo que te cuentan desde fuera, por ejemplo, donde vas a aula, los profesores a lo que luego vives? Seguramente intentan vendértelo un poco. Claro. Obviamente, pero no lo veo a malas tampoco. Y también me imagino que los alumnos que irán allí, pues serán alumnos que les ha ido bien la carrera, les lo han pasado bien. Claro, porque no creo que representar una universidad a alguien que haya tenido una nota. Pues, aunque bueno, cuando fuimos a aula había uno que había suspendido el TFG no sé cuántas veces. Sí, es verdad, me acuerdo. Así que bueno, oye. Al final es... No, pero a ver, obviamente tienen que promocionarse, no decir, oye, pues aquí suspende la mitad de las personas. Hombre, no vas a decir eso porque lo vas a echar a todos. Pero sí que ves que tampoco me parece excesivo. No es un marketing que digas, es que aquí vas a llegar y vas a ser Jesucristo, ¿sabes? Ya. Pero bueno, entonces como conclusionaste al tema principal, que ya llevamos un buen rato hablando de ello, sí. ¿Tú dirías que tu carrera a ti, porque al final no vas a darlo de cara al público, pero a ti te ha venido bien? Me ha venido bastante bien. Porque sabías a lo que ibas. Bueno, mitad. Claro, pero... Mitad. La verdad es que me sorprendió también lo de que habían tantas mates, pero luego, o sea, el primer año sí que llegas y dices, joder, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Eso suele pasar en casi todos. Luego empiezas el segundo, el tercero y dices, joder, si esto va tomando sentido, tío. Y mola, pero claro, hay que aguantar esos años, hay que tener un poco de aguante para ir viendo, sobre todo intentar tener esa mentalidad de intentar sobre todo aprovechar estos conocimientos de la uni, que parece, porque sí que es verdad que lo que veo es que las asignaturas están un poco aisladas a veces. Sí, a ver, depende de cuál suele ser. Y no porque lo das solo un año y ya no lo ves más. Claro. Entonces, pero yo, por ejemplo, que cuando hago videojuegos y tal, a veces utilizo cosas que he aprendido en la uni, lo intento llevar a ese campo y digo, joder, si es que realmente estoy aprendiendo algo. Sí, porque luego, por ejemplo, ves cualquier cosa fuera de la universidad y te suena, dices, oye, yo por ejemplo cuando veo alguna red, lo que se hablan de redes, alguien, que sea algo, comiendo lo que sea, de repente escuchas a alguien, que a mí me ha pasado, es que no se dan un ejemplo, pero tú dices, oye, esto a mí me suena porque, incluso que no lo tengas totalmente pensando siempre, tienes cosas, lo que te acaba gustando, lo acabas reteniendo. Entonces, yo como consejo también, y creo que hablaré un poco en nombre de los dos, lo más importante es que sepáis a dónde os metéis, que aguantéis y que le cojáis gusto. Pero también quiero decir que si os metéis y no os gusta,
y tenéis que salir de la carrera. Salir. Pero no el primer nada. año, no lo hagáis en el tercero. Claro, no lo hagáis en el tercero o el cuarto, porque a no ser que pase algo gordo. Claro, pase estáis perdiendo 4 años, aparte de 4 años claro, a no ser que pase algo gordo en la vida que digo, joder, bueno, si yo qué sé. Pero si veis que nos gusta, vamos a intentar darle la oportunidad al año completo. Porque el primer año, yo creo que es como dice Jorge, es el más difícil, pero si luego tú te mentalizas y decir, oye, el primer año ha sido el más difícil, lo he sacado bastante bien, o lo que vale, no tengáis miedo a abandonar la carrera y cambiaros a otra cosa. No sois unos fracasados por eso. No. Que el primer año tampoco le tengáis pánico a la carrera por haber suspendido 4 o 3, que suele ser algo común en la sinceridad. Claro, que tampoco pasa nada si os sacáis la carrera en 5 años. Y la carrera es de 4 y no la saquéis en 4, mira, es que no pasa nada. Claro, si la sacáis en 5, pues mira, guay. Y si la sacáis en 6, pues genial. Yo lo que he aprendido es que al final... Yo antes tenía mucho en mente decir, oye, si no lo saco en 4 voy a ser un poco fracasado. Para nada. La cosa es que si tú lo sacas en 5, será porque a ti te ha resultado un poco más complicado lo que sea, pero tú has aprendido en esos 5 años. A lo mejor la persona que se la ha sacado en 4 solo ha ido a probar y no aprender, que hay muchos casos. Entonces, si a ti te cuesta 5 años o 6, por ejemplo, que va a ser un poco el caso de Jorge y el mío, no es porque seamos unos fracasados, sino porque nos ha costado un poco más, pero hemos querido aprender también. Entonces, y es que también hay una cosa importante, y es que todo el mundo no aprende al mismo ritmo. Eso es súper importante. Y como está el sistema educativo que solo tiene una línea a seguir, o sea, no tiene tanta... O sea, porque cada persona es diferente. De hecho, yo cuando... Voy a hablar un poco de mi canal de YouTube, lo siento, pero sí. Como hago... o sea, cuando hago vídeos y tal, intento hacerlo lo más sencillo posible, pero hay gente que pues, me pregunta cosas, intento, digamos, explicarlo de una manera que todo el mundo lo pueda entender. A veces la uni utiliza muchos tecnicismos para explicar algo. Uy, se nos ha apagado el foco. Sí, es que este foco va un poco... Sí, el foco va un poco regular. Pero bueno. Invertiremos en uno mejor. De hecho, es que el que está al lado de Jorge funciona perfectamente. Sí, bueno, cosas yo creo que te odia, ¿eh? Sí, cosas del primer episodio, como dijimos. Sí. Y la última pregunta acerca de la universidad. Bueno, es un poco más global, ¿vale? Quiero que lo de una forma más genérica sin ir mucho al específico. ¿Crees que la educación española, en el sentido, al menos de nuestro punto de vista, que nos valoran, que nos evalúan, es correcto? ¿Podría haber una manera mejor de incentivar al alumno a aprender? Porque es muy importante eso, sí. Aprender y evaluarte. Sí, porque es verdad que, sobre todo en la uni, que tienes más libertad, porque en el colegio pues no puedes irte de clase de repente. O si faltas, tienes que decir un porqué, obviamente porque eres menor primero. Claro, eso es. Pero sí que ves, por ejemplo, en la uni que la gente a lo mejor la ves que están dando una chapa de 2 horas que te están explicando algo. O leyendo solo las diapositivas. O leyendo solo las diapositivas y la gente pues o está con el móvil o se duermen algunos. O no van, porque para leerte las diapositivas te las lees tú en casa, por ejemplo. Digamos, en cuanto al sistema educativo, a la hora de evaluar a los alumnos... en tu universidad y en tu punto de vista... En general, sí, instituto y todo, porque realmente los exámenes suelen ser todo más o menos igual. Más porque lo digas desde tu universidad, porque a lo mejor la otra persona que venga será totalmente diferente. Digamos que de toda de mi carrera de colegio, instituto, universidad, digamos, de cómo se evalúa, creo que... Es que es complicado realmente evaluar a tantas personas con cualidades diferentes. Claro, porque realmente el mundo de Yuppie sería evaluar cada uno, intentar enseñar a cada uno como... Oye, por favor. Esto antes se nos ocurre. Tienes un fantasma, ¿eh? Uy, va. Uy, qué desastre. A ver, perdóname. Esto que era gracioso para los momentos... Joder, es que es gracioso. Esto será gracioso luego a subir los mejores momentos a Instagram. Eso es. Yo creo que hay algo tocando. Tienes una entidad o algo que quiere arruinar el podcast. Vale. ¿Por dónde iba? Perdonadnos. Estaba diciendo que es imposible realmente evaluar a cada uno como se merece que se le evalúen, ¿no? No tampoco decir, todos se ha esforzado mucho, un 5. A ver, tampoco es eso, pero digamos que tendría que haber un equilibrio entre, sobre todo, algo del rollo. Por ejemplo, estás estudiando, yo qué sé, por no decir informática, historia, por ejemplo. Sí. Historia. Obviamente es complicado evaluar historia intentando
intentando hacer que, o sea, intentando salirse del modelo típico de examen de empezar a escribir. Mucho más texto que otra cosa. Pero a lo mejor se podría bajar un poco el porcentaje de eso y hacer, por ejemplo, una exposición. Sí, que tenga más peso las exposiciones, primero ya, un poquito más. Ahí estás evaluando que el alumno tiene que aprender algo porque tiene que exponerlo y además hablar en público, que es bastante importante. Sí, porque luego parece, ¿no? Es bastante importante. Cuando habéis acabado, os tenéis que vender. Si no y aprender a hablar es muy importante. Y intentar los contenidos que no sea un profesor todo el rato hablando, que sea un poco más interactivo, sí, ¿sabes? Nos está fallando bastante el foco, ¿eh? Sí, ¿tú te crees, Jorge? ¿Tú te crees que esto es posible? El primer capítulo y tenemos el foco de mi izquierda. Sí, de mi izquierda también. Un poco regular, pero bueno, no pasa nada. Mira que lo utilizamos hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, de hecho la otra vez que lo probamos iba mejor. Sí. Pero bueno, oye. Bueno, que... Nos quieren sabotear el podcast. Hola, al que lo esté saboteando. A mi podcast. Y yo, para concluir ya esto, quería decir como que se buscase como... Que no todo fuese estudiar y evaluar al alumno por solo un examen o 2 exámenes que a lo mejor... Que haya un poco más de diferencias en la evaluación y... Y que te den oportunidad de demostrar tus habilidades en temas prácticos como una presentación o... Hacer un trabajo, pruebas más cortas... Sí. Que no sea todo que te la juegues en un examen y digas, he aprobado esos Joder, imagínate hacer un... Por ejemplo, a mí que me gusta la historia, imagínate hacer un vídeo de historia sobre el tema que tú quieras encima. Sí. Tú eliges. Digamos, imagínate, estás dando, yo qué sé, la prehistoria. Tienes todo el periodo de la prehistoria, elige un tema que quieras y lo expones. Pero el que quieras, no que te lo impongan, claro, ese tema. Eso seguro que... Ayuda al alumno a investigar más. A investigar, a decir, joder, pues oye, esto mola más. Claro. Y aparte también hace que cuando llega el examen final, sabe que el alumno tiene una base atrás de decir, oye... No, Jorge, no te rías, a mí no me hace gracia, ¿eh? Lo siento, pero es que... ¿Por qué se apaga, Jorge? Coméntanos. Buena pregunta, porque no lo sé. Sí, yo tampoco lo sé, pero bueno, oye... Y encima es el foco, yo creo, ¿eh? Yo creo que es el problema del foco, no sé, bueno. Sí, bueno, pues estaremos aquí encendiendo y apagando. Perdón, os pido disculpas, pero bueno, que supuestamente el primero tiene que ser el mejor, pero yo creo que el primero no, nunca es el mejor. Nunca es el mejor. Nunca sale como queráis. Yo... Vuelvo a mis vídeos, ¿sabes? Soy muy pesado con mis vídeos. Parezco un nególatra aquí, pero... No, pero bueno, lo que haces, entonces... Yo el otro día me vi mi primer vídeo. Sí, bueno, si veis mi propio primer vídeo del canal, pesaba 20 kilos más y hablaba como un robot. y al final eso. Bueno, ya dejamos el tema un poco los estudios, que creo que hemos llegado a un punto en el que tengáis una idea de cómo, desde la vista de Jorge y yo, sobre lo que él me ha ido comentando. Bueno, y ahora vamos a pasar a otros diversos temas. Sobre todo voy a pasar un tema muy importante que ya he mencionado un par de veces porque Jorge me dice, no es un ególatra, pero lo es, que no es mienta. No, es mentira, chicos, es mentira. Que es su canal de YouTube y también su canal de Twitch, que parece, ¿no? Ha hecho directos en Twitch. Entonces, yo quería preguntarte, ¿por qué YouTube? Porque me podría hacer la misma pregunta a mí, pero ¿por qué decidiste crear un canal de YouTube? ¡Dios! ¡Qué rabia! Es que es como que se apaga el interruptor y vuelve. Sí. Como que tiene un refresco. Sí. A ver, vamos a dejarle... Sí, a lo mejor si le tocamos un poco... Sí, si tocarle puedo tocar lo que quieras. Pero... no que funcione... Bueno, esperemos que no falle más. Sí, bueno, va a fallar 10 veces más, pero bueno. Si no, habrá que reclamarle al chino. Bueno, no sé si son del chino. Que no son del chino. Vale. Pero por eso... Perdón, que ¿por qué un canal de YouTube y por qué has dejado de hacer directos en Twitch? Vale. Primero lo de YouTube. Primero lo de YouTube. YouTube... ¿Y qué haces ahí? Claro, que la gente lo sepa. En YouTube te voy a contar un poco la historia. Sí. Voy a intentar resumirlo lo máximo posible para no dar mucho por culo. Digamos, yo en 2019, en septiembre más o menos, empecé a hacer un juego para móviles. Pero tú tenías ya un vídeo subido que tuvo muchas reproducciones. De Imperium. Ah, bueno, es claro, es que si nos vamos allí... Porque es como el inicio, Jorge, subí un vídeo de Imperium... ¿Quieres escuchar los inicios que ni tú lo sabes? Bueno, contar un poquito resumido, a ver... Y sigue el vídeo, de hecho, pero no, creo que no se me... O sea, no sé, es una mierda de vídeo, pero... En 2013 o así,
hice bueno, mi primer canal realmente de YouTube, que es una cuenta que ya no tengo ni... O sea, no sé ni la contraseña ni nada, no me acuerdo del correo. Sí. Pero hice un vídeo de un juego, lo típico, con la cámara grabando la pantalla. No, Jorge. Perdónanos. Pero, o sea, es que era grabando con la cámara, intentando cuadrar para grabar la pantalla y se veía fatal. Pero que tuvo 16.000 reproducciones. No, ese no. No, ese no vale. Luego, tuve otro canal que era Jorga 2000. ¿Qué es el que es con el que sigues? No, porque es The Game, ¿no? Ahora... Claro. Vale. Jorga 2000, que empecé a subir vídeos como de batallas con música. Que ahí el copyright Te saltaba duro. Claro, por eso borré bastantes vídeos y algunos por vergüenza. Porque algunos... Pero tengo un vídeo que sigue en activo que era de descargando un mod para Imperium. O sea que ahora he renovado ese vídeo para el canal con muchos más. ¿Cuántas visualizaciones cogió? Lo subí en 2015 más o menos, tendrá unos 33.000 o así. 33.000, para que veáis. La última vez que lo vi, a lo mejor ha subido. ¿Cuántos suscriptores tendría el canal? 20 y pocos tendrá, o 30 y tantos. La 30 multiplicado por 30. Sí, a ver, es que ese vídeo fue un boom. Ese vídeo, de hecho, no lo he borrado. No lo he borrado por respeto, porque hay gente que querrá... que les servirá ese vídeo, porque si tiene tantas visualizaciones será por algo. Y encima le están enseñando cómo instalar algo, pues sí que es verdad que yo me vi el vídeo y quitando los 2 primeros minutos, que es como cuando enseño a instalarlo, es un coñazo de vídeo. Ya. Hay que decirlo. Y ahora, con el canal que ya luego volvió a abrir en 2019, Jorga 2000 Games, que lo podéis ir a chequear. Eso es. Que subes un poco ahí, coméntanos. Eso es. Claro. Digamos, después de el fracaso de Jorga 2000, bueno, el fracaso de decir, joder, es que era un chaval de 15 años, 16 años. Era muy tímido por esa época. Sí. Yo no sé cómo... Bueno, tengo los vídeos en el portátil, que tendré que guardarlos en otro lado porque esos son joyas. Pero luego llegué en 2019, que en septiembre creo que fue cuando empecé, porque estaba haciendo un juego. Ya no dura ni un minuto. Ya no dura es que nada. No entiendo. Sí, vamos a tener problemas técnicos. Y vamos a hacer... ¿Vamos a hacer una pausa? Hacemos una pausa. Sí, totalmente pausa, ¿vale? Y ahora volvemos. Una pausa, medio tiempo y volvemos. Perdonadnos que hemos hecho un corte absoluto en todos los lados, tanto en Spotify, Apple como en YouTube. Es que no podía ser lo del foco, que no dura ni un minuto. Y creo hemos hecho ahí un cambio. Sí, bueno, hemos hecho un cambio. Hemos hecho un cambio, pero bueno, que ya nos funcionaba antes, esperemos que ahora nos funcione. Esperemos que... Y no falle. No debería, porque cuando hicimos las pruebas con lo que has... Sí, con lo que hemos puesto ahora, pues iba bien. Y bueno, siguiendo un poco, Jorge, con lo de YouTube... Estaba explicando lo del canal. Sí. El actual canal, el que sigue vivo, de momento. Cuéntanos. Vale, empecé en 2019 porque estaba haciendo un juego que era de preguntas de historia, de móvil. Y claro, realmente el canal iba a ser solo para poner trailers de mis juegos y ya. Míralo ahora. Y luego dije... bueno, me dijo mi primo, dijo, joder, es que los vídeos de Imperium podías hacer vídeos de editor, que sabes tú manejarte de eso. Y dije, oye, pues... Editor de mapas de Imperium. Sí, editor de mapas. Porque realmente... Aunque suba mucho Imperium, mi canal no es Imperium como tal, es sobre todo desarrollo de videojuegos. O sea que en un juego también tienes que hacer los mapas, tienes que programarlos, tienes que hacer... ¿Tienes algún vídeo en el que deseas hacer juegos pequeñitos en... Sí, es verdad. Tiempo, ¿no? Es verdad. Tengo un vídeo de hacer un juego creo que fue en una semana. Tengo que hacer uno en 5 días y otro en 3. Sí. Yo me he visto algo de eso y es muy interesante porque ves cómo va de rápido, cómo sabe dónde buscar y qué hacer. Sí, y ahora que sé mucho más... De hecho, tendré que volver a hacer otro juego. O sea que el tiempo... Parece que no aquí, bueno, yo que tengo un poco de suscriptores. Jorge ya tiene, ¿cuántos han llegado hace poco? Lo he mirado esta mañana, 450. 450, que ya es como... Pasar de los 100... Yo sinceramente no me lo creo. Tener tan... O sea, sabía que iba a tener algunas visualizaciones y tal. A lo mejor a los 100... Pues yo creo que la barrera de 100 es muy fastidiosa. Hasta que llegan, no llegas a los 100, no ves... Pero, joder, es que veo... Y sobre todo estos últimos meses que cada vez van... Llegando más gente y la gente se va muchísima gente y las visualizaciones suben, que digo, joder, a ver, que para alguien grande o medio grande es una mierda. Que yo aquí... Pero, joder, sobre así todo, que... algo que decir, que mucha gente veis los vídeos y no le deis al botón de suscribiros. Eso es verdad. Que a lo mejor luego no veis el vídeo, pero que os cuesta darle al botón. Eso es verdad. Que yo veo mucha gente que... Me pasa sobre todo con Instagram, que veo que una foto llega a 600 cuentas. Y tengo 100 y pico seguidores en mi cuenta de fotos. Y digo, si las 600 personas, a lo mejor 100, quitando 100, que son nuestros amigos o gente que ya nos sigue, tanto en YouTube como en otras cuentas,
y las que otras cositas que les cuesta dar a seguir. Es verdad. Y a mí, yo soy el primero que hace lo de ver un vídeo y no darle a suscribir, y eso está feo. Pero si te tienes que ganar la confianza. Claro, y si ves eso constantemente... No vas a llegar al primer vídeo. Es bastante normal que llegues a un vídeo. Sobre todo, en mi caso es un canal que no es personal, ¿sabes? Es un canal de... Te ves el vídeo, aprendes y ya está. Y te olvidas. Pero cuando veis más de uno y os gusta, dejar ahí la suscripción, que no cuesta nada. Pero bueno, de momento... Los que estáis viendo este vídeo y me estáis viendo el careto y escuchándome y me estáis viendo el careto, pues muchas gracias a todos. Os quiero a todos. Que él es Corona 2000, que ya, bueno, esperemos que dentro de poco enseñe su cara en su propio canal. Y... Sí, de hecho este va a ser el face reveal. Vale, pero después de aquí que haya más face, ¿no? De hecho, voy a adelantar cositas. Venga, una exclusiva. Voy a adelantar una cosita que... va a ser una idea, no sé si se llevará a cabo, tú cuéntanos. Porque el siguiente cuatro tengo bastante más tiempo libre. Voy a hacer una serie de vídeos. Que eso ya suena una serie de vídeos, digamos, un poco más rollo personal, pero tampoco excesivamente, de cómo voy a crear videojuegos, o sea, cómo voy a aprender. Voy a empezar casi como desde cero, aprendiendo a desarrollar... A ver, no desde cero. Con sus bases que tiene, con unas bases, digamos, un pelín antes de las bases que tenía, para que veáis todo el proceso de hacer un juego, todo lo que voy aprendiendo, cómo lo voy aprendiendo y todo. Digamos, intentar yo no documentar todo eso. Y los vídeos que sigo haciendo, los seguiré haciendo. Intentaré que salga. No lo sé, porque tendré que montarlo. Amigo, que yo hay muchos vídeos, lo digo personalmente porque no es tanto mi contenido lo que... Es normal. Yo no lo veo tanto, yo por ejemplo, alguno que me interesa sí que lo veo. Pero, por ejemplo, ese que a la gente sobre todo que le guste de serie de videojuegos, de cómo hacerlo, yo voy a ver algún vídeo porque, como digo, hay que primero verse el vídeo y si te engancha, pues sigues viendo. Cuando no te gusta la temática. Porque mucha gente que le gusta la temática se lo verá desde el primer momento. Que le deis una oportunidad y a ver si compartiendo esto podemos hacer que de aquí, antes de final de año, llegue a 500 suscriptores, que es un buen número para cerrar el año, ¿no? Hostia, 50 en... ¿Qué día estamos? ¿10? Estamos al día 10, si puede ser. Bueno, 20 días. 20 días, uff. Vamos a intentar hacer lo posible. Yo creo que me voy a quedar cerquita, pero tampoco... Claro, ya que también lo digo en su canal, también en el mío, que vienen cosas muy interesantes. Sí. Lo del podcast parece no... Jorge, de hecho, en cuanto subas el podcast, en la pestaña de comunidad que ya la tengo, ojo, ahí. Jorge lo sabe que yo aquí... Es una cosa que he tomado, que he invertido, aparte de invertir, que me lo estoy tomando muy en serio detrás de las cámaras, que estoy siempre pensando en cómo mejorar. Se lo está currando. Yo que él le echa una pequeña mano. No, él lo sabe todo y al final todo quitando cosas técnicas. Mira, se lo está currando mucho. Así que no lo digo por echarme flores, pero que lo digo para que la gente lo sepa. No te estás echando flores porque es verdad. Ya hemos arreglado lo del... Ya hemos hablado. Ya sabemos qué es. Bueno, vamos a callarnos un momento. Sí, por si acaso. Pero bueno, ya llevamos un minuto y nos ha cerrado. Sí. Y bueno, que Jorge, yo te animo mucho porque que sigas ahí a tope, porque a mí me gusta ver gente de cercano que sigue dándole caña a lo que le gusta, porque quién sabe, a lo mejor de aquí en futuro sigues haciendo por tu hobby y cualquier empresa, lo que sea, que nadie lo sabe, te contacta para cualquier cosa. Para algo mínimo, pero porque de algo mínimo se empieza. Sí. A ver, es que realmente al fin y al cabo los trabajos, digamos, más deseados empiezan siendo hobbies. Sí, totalmente. O sea que quién sabe, pero... Es complicado, chicos. Pero hay que ser youtuber es... Bueno, youtuber, que no me considero youtuber. A mí no me gusta la palabra youtuber. A ver, yo youtuber... Esto puede ser un buen debate, ¿eh? ¿Qué es ser youtuber? Claro. Porque ser youtuber es subir un vídeo. Ser youtuber es subir vídeos regularmente, aunque no cobres. Para mí ser youtuber es, digamos, como decir, soy médico, me dedico a ello. Claro. Yo soy, podemos decir, youtuber amateur. Claro, yo por ejemplo no me considero... O sea, un chaval que sube vídeos. A mí me gusta... Yo es que por eso tampoco lo llamo así, yo me consigo más... alguien que crea contenido o multimedia, que le gusta lo que se llama ahora creador de contenido. Sí, claro. Y bueno, también Jorge, tú llegaste a hacer directos en Twitch. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué paraste? Si vas a volver. Vale, en verano empecé a hacer directos, creo que fue en verano. Sí, sobre todo en verano. Porque quería probar. Lo primero, pues también una amiga me animó, así que pues ahí estuve haciendo directos. O sea que es bastante más complicado en Twitch. Sí, porque en Twitch hay que tener una base... Es muy complicado. En Twitch hay que llevar la base que tengas de fuera. Sí, porque si quieres crear bases del principio de Twitch... Es muy complicado y encima era un contenido que, aunque sean de videojuegos al fin y al cabo, una cosa es jugarlos y otra cosa es desarrollar o hacer tutoriales. Y claro, es complicado llevar una base... O sea, el público de una a otra y además tienen que estar en directo.
que es más complicado. Lo que se lleva es a tener mucho público en TikTok y llevarlos a Twitch, es lo que... También. Que no sé si el TikTok servirá con mi contenido, claro, no lo sé. es que a lo mejor cuando haga la otra serie, ya veremos. ¿Y tienes pensado volver algún día o probar? Claro, y dejé de volver, dejé de hacer directos por la universidad, simplemente. Porque es que no da tiempo, es que no puedo... Es que no puedo... lo primero es lo primero. Claro, es que un vídeo de YouTube puedes currártelo en varios días, hacer el primer día la idea de ponerte a buscar, porque encima, claro... Puedes dedicarle, por ejemplo, media horita, una hora al día, pero es que un directo, si haces 3 horas, ya son 3 horas en el propio día que has perdido. Entonces, pero bueno. Exactamente, y es que ya una hora ya es algo. Sobre todo cuando tú tienes muchas cosas que haces que ahora pues luego lo dirás, que luego estará ahí. Sí, y luego volver, pues no sé si para el año que viene, cuando tenga tiempo libre. Verano seguramente, verano porque en verano siempre hay tiempo para todo. Si no me pongo a hacer cosas rollo de trabajar en algún sitio o algo, seguramente sí que pueda volver. A lo mejor 2 días a la semana, 1 día a la semana, pues... A que la sepa la gente que... Sí, pues... Me volveréis a ver en Twitch si... Sí, que lo dejaré yo igualmente aquí... Bueno, lo pongo aquí porque estamos en YouTube, pero... Que lo dejaré en la descripción, sus redes sociales, Instagram, por si le queréis seguir y os acepta, claro. Bueno, ya que he hecho mi face reveal, ya en Instagram se puede ver. Bueno, no sé, es que Instagram me da un poco igual, la verdad. YouTube y su Twitch. Y poquito más, espero que yo vuelva, que yo lo veía de vez en cuando. A mí, por ejemplo, para mí me era mejor verte en directo que los vídeos muchas veces, porque como que sentía un poco más de interacción y me hacía gracia. Sí, me era gracioso. Claro. Y bueno, ya dejando un poco el tema YouTube, vamos a ir a un tema súper caliente, actualidad, puro y duro. El Mundial 2022 de fútbol. Aquí, ahora ya vamos un poco más al tema opinión. Vale. Voy a preguntarte. Pues te voy a preguntar, pero al final quiero que me des la opinión. Vale. Vamos a... Llegarnos, ¿qué opinas? No te voy a preguntar sobre España, te voy a preguntar sobre Luis Enrique, nuestro padrique. ¿Tú crees que...? Porque aquí tengo unos temas. Como hoy he leído en unas noticias, un buen periodista, exactamente Manuel Javois, que es catalán creo, pues perdón si lo he dicho mal, dice, si hubiese sido por él habría dejado a Luis Enrique que siguiese hasta la Eurocopa. ¿Tú qué crees? Vale. Primero tengo que aclarar, yo el fútbol lo veo lo justo. ¿Solo cuando juega la selección? Solo cuando juega la selección y si eso algún partido de Champions del Madrid y si eso. O sea, yo de fútbol digamos que a lo mejor lo sigo más en redes sociales y poco más. O sea, fútbol, bueno, y jugar unas pachangas. Y mira lo que pasa, echamos una y me lesiono. Qué triste. Pero bueno, o sea, que esto es una opinión de un chaval que no tiene ni idea, no tiene mucha idea. Es como algo de idea, claro, pero que no lo deis por válida. Pero yo creo que Luis Enrique, a ver, a mí me gusta como entrenador. Sí, yo también. Realmente. O sea, joder, ganó una Champions con el Barça no sé en qué año. Y luego con la Roma también lo hizo bien. O sea que como entrenador yo lo veo bien, lo veo encima... Sí que verás que la prensa le tiene un poco de manía. Sí. Yo creo que ha matado a la prensa ha matado mucho a Luis Enrique. También. Pero no de forma decir, porque al final a Luis Enrique se le ha criticado mucho por lo que ha hecho, que él también ha hecho directos durante el Mundial. Más se le ha criticado por eso que por el nivel de fútbol, que es que no lo entiendo. Es que a mí no me entra en la cabeza. Claro. O sea, con este Mundial lo que hemos visto a lo mejor que hay que retocar algo en nuestro juego porque hay algo que falla. No puede ser que tengamos la posesión tanto tiempo, hacer 1000 pases y tirar una vez cada 500 pases. Claro. No puede ser. Tiene que haber algo ahí que se pueda hacer porque muchas selecciones también utilizan la posesión, pero o no te utilizan tanta posesión. Sí, nos falta, como hablamos tú y yo, de verticalidad, que haya juego rápido. Falta a lo mejor un tiro desde fuera del área, algo que digas, cuidado que estamos aquí, no pasar. Pero al final yo lo que digo, que yo habría dejado a Luis Enrique hasta la Eurocopa al menos porque ha habido un cambio generacional. Tiene un proyecto que... Bueno, ha dejado un proyecto al menos. Ha dejado un proyecto muy interesante. O sea, los jugadores que tiene son buenos. Pero yo sobre todo estoy de acuerdo con nuestro amigo, con Manuel, bueno. Sobre todo porque ha habido un cambio generacional y podríamos haber dejado más años para que trabajase en este cambio generacional, porque no le ha dado tiempo a Luis Enrique a trabajar tanto con estos nuevos jugadores. Pero bueno, esperemos que Luis de la Fuente se llama. Sí. O de la Fuente. Creo que sí. Bueno, no sé si el nombre, pero de la Fuente sí que lo haga bien, que queremos otro mundial, carajo. Yo confío, sí, creo que era el profesor. Era el que dirige Sub-21. Sub-21. Y encima ganaron algo, pero. Ganaron. O sea, para que veas que en lo que estoy puesto.
Así que encima ha trabajado con chavales que... Sí, de la cantera que viene. Claro, o sea que... Entonces los conoce. Literalmente, así que yo creo que es un buen cambio al fin y al cabo. No es mal cambio. A mí yo habría preferido a alguien con un poco más de mano dura, estando en el punto que estamos. Por ejemplo, Roberto, el que estaba en Bélgica, que ya había acabado. Pues alguien que tuviese más experiencia hablando a alto nivel. Pero al final... No creo que lo vaya a hacer mal de la Fuente, pero en mi opinión me habría exigido a alguien con un poco más de experiencia en cuanto a nivel mundial, Eurocopa hablando. Bueno, pero yo creo que se irá cogiendo. O sea que el problema... Pero en España, como creo que ibas a decir, que les tienen que dar tiempo a los entrenadores. Claro, es que es complicado encima con un conjunto tan joven para... sí que es verdad que no nos esperamos caer contra Marruecos, pero mira, a día de hoy ha caído hasta contra Portugal. O sea, Portugal ha caído. Marruecos está en semifinales. Marruecos está en semifinales, o sea que... Y un buen dato que lo vi yo el otro día en Twitter es que, por ejemplo, Alemania en 112 años o 117 años ha tenido 11 entrenadores y España en menos años, creo que 102 ha tenido 50 y pico. Es que mira qué barbaridad. Eso da un poco a entender que no hay desarrollo en cuanto al equipo, claro, y al entrenador. Entonces, yo creo que debería pasar eso. Y bueno, Jorge, ¿quién quieres que gane el Mundial ahora que no está España? Vale, ¿quiénes quedan ahora mismo? O sea, pues queda Marruecos, que está en semifinal contra Croacia. No. Está Croacia contra Argentina. Croacia, es verdad, Argentina. Y Marruecos contra el que gane entre Francia e Inglaterra. Que ha empezado ahora el partido. Bueno, no lo estamos viendo, pero que gane ahora entre Francia y Inglaterra. Vale, me gustaría que ganasen. Bueno, ya te lo dije antes, pero que sea Croacia, Argentina o Marruecos, uno de esos tres. Yo es que voy más con Croacia y con Marruecos. Me gustaría que ganase mucho Marruecos porque... Argentina sería bonito porque claro, Messi es un jugadorazo. Sí. Yo que soy del Madrid, entre comillas, o sea... Mola de verlo. Pero, joder, es que Messi ha marcado un antes y un después en el mundo del fútbol, o sea que... Cristiano ahora está con las movidas que tiene tantas... Sí, o sea... Bueno. A ver, Cristiano... Cristiano es el mejor. También, de los mejores también. Es que el máximo goleador de toda la historia. Esa época de Cristiano y Messi... No lo va a superar nadie. Ni Haaland ni Mbappé no van a ser buenos, pero no tanto así. Sí, pero es que esa... encima de que estaban en el Barça y el Madrid, flipas, ¿eh? Bueno, no sé si se escucha, pero la gente ya pitando en la calle, esperemos que no se ve porque ha ganado Marruecos. Claro. Y bueno, a mí, como te digo, me gustaría que ganase Marruecos porque, uno, ganar en un equipo africano, que yo creo que hace mucho no se ve, y aparte de ser africano, en plan de entidad musulmana, que se está celebrando en un país musulmán, islámico. Es verdad. Entonces tendría como dos cosas que... Es difícil, pero porque es que Francia viene muy potente. Sí, yo creo que poca gente quiere que gane Francia. Es que hay mucho odio desde aquí. Y eso. Y bueno, ya creo que de fútbol no vamos a hablar más porque ni tú y yo, bueno, yo... No somos muy... Yo al menos no soy muy entendido del fútbol. Te voy a preguntar ahora un poco de cosas más polémicas, ¿vale? Vale. Vamos a hablar de Pablo Motos. Pablo Motos. ¿Qué ha hecho Pablo Motos? No, bueno, está dando mucho por hablar. Entonces, ¿tú qué opinas de que la gente le llamen, bueno, le digan que es un machista, por ejemplo? Se ha sacado una cosa que en 2019 a Pilar Rubio, a la pareja de Sergio Ramos, le dijo, que lo tengo aquí apuntado, le dijo, claro, hablaban de que había tenido un embarazo y lo estaba hallando muy bien y lo tenía en secreto, ¿vale? Y le dijo Pablo Motos, claro, ya se te cae y ni te das cuenta, claramente refiriendo a sus senos. Pero cuando antes de eso estaban hablando de un libro, entonces... Sí, es que yo he visto... Bastantes cosas. No sé si ha sido en Instagram. Bueno, sí, en Instagram, supongo. Sí, en todos los lados está. O en shorts de YouTube. De rollo... O en Twitter. Pero bueno, da igual. Es que está en todos lados. De clips así... Sí que es verdad que... sobre todo en el pasado, yo creo que ha habido ahí que Pablo Motos nos ha portado muy bien, yo creo. Sí, creo que no se daba cuenta y a ver, ahora también sigue un poco... Claro, pero sí que es verdad que son actitudes... A ver, que las personas pueden cambiar, pero... Creo que pueden cambiar. Pero bueno, pues son cosas que... Pues que... Qué bueno que habrá... decirlo? Es que me acabo de... Pues, sí, es que no están bien y yo creo que lo correcto sería pedir perdón siempre. Claro, que es lo que no ha hecho, no ha pedido perdón. Es que realmente, no sé si es en este país solo, cuesta mucho pedir perdón. Sí, lo entiendo por qué. O sea, con lo fácil que es pedir perdón. Sí, me he equivocado, no pasa nada. Y justo... También es verdad que, hablando justo con lo de la educación, como que equivocarse lo consideramos muy malo. Y es como, equivocarse es parte del camino realmente. Sí, totalmente. Ahora sí que es verdad, hay errores. Claro, pero justo diciendo esto, perdón, te voy a enlazar con un buen... Bueno, no es amigo tuyo, pero
que es del mundo de Twitch, que es el Chocas, que hace poco hicieron... vale, que sí. Hicieron un... como... Es que no sé quién fue, bueno... El anuncio del Ministerio de Igualdad. Que vale, una sí, frase sí. que él dijo y luego él dijo que tomaría acciones legales. Pero ¿tú qué opinas de justo de pedir perdón? Yo creo que Chocas muchas veces comete muchos errores de hablar o cómo se trata a la gente y le cuesta pedir perdón. Es que yo lo que te digo, que estamos en un país, no sé si será en general en el mundo, que cuesta mucho pedir perdón. O sea, sobre todo... Bueno, sobre todo cuando hablas delante de tantas personas, cuando eres famoso y tal, como que si pides perdón, encima como que es como peor incluso. Sí, porque como que yo al menos me veo, si se creen, creo que pienso que deben de creerse como que si pides perdón delante de 10.000 personas o lo que sea, por ejemplo, como que eres débil. Sí, pero no, como pero no, realmente admites que has hecho un fallo para que la propia gente aprenda, porque te están viendo 10.000 personas que pueden acabar diciendo lo mismo que tú. Claro. A ver, que también es difícil cuando estás hablando en directo, pues medir las palabras y a lo mejor sueltas un comentario que realmente no lo piensas, pero sí que es verdad, claro, pero... Luego te lo recalca alguien en el chat. Claro, luego es el problema sobre todo de que estés en constante directo o grabándote en las redes sociales, que siempre se te puede escapar algo, aunque luego no pienses eso. Pero que... Luego hay cosas que se escapan y otras que luego se piensan. Es que eso ya depende, porque no conocemos a la persona realmente, pero... solo conocemos a lo que da, a lo que nos enseña. Señores, más pedir perdón. Claro que pedir perdón. No, que no pasa nada pedir perdón. También, sin disculpas sinceras. Disculpas sinceras. Importante. Sí. Porque como empezamos a pedir la típica... Como empezamos a pedir perdón por todo, y luego la sigas cagando, es como, oye... Hay que ser consciente de qué disculpas pedimos. Y... Jorge, ahora vamos a pasar... También es que como que seguimos con la multimedia. ¿Tú qué opinas de los programas estos que ahora hay en televisión? Como el Sálvame Deluxe o el Espejo Público, que son un poquito... Bueno, el propio Chiringuito también, que eso para mí es un Sálvame del deporte. ¿Qué opinas de esos programas que hoy en día, que yo no veo, pero son... A ver, yo el Sálvame creo... no, es que no sé ya ni... No sé ni de qué va yo, pero... Es que no sé ni de qué hablan ya, claro, pero me parece una mierda, pero... Sinceramente, están ahí porque la gente lo ve. Claro, es que sí, al final... O sea, realmente está ahí porque la gente le interesa. O sea, que más que quejarnos del programa, tendríamos que quejarnos de la mentalidad de la gente. Sí, porque si no tuviese espectadores, seguramente el programa no seguiría. Que no digo que yo no quiero literal, eso. O sea, que yo no digo que quieran eso, sino que pensemos un poco en lo que vemos. Y los del programa lo saben. Claro. Que a la gente le gusta ese rollo. Pero claro, ya... O sea, entiendo que o sea, que no tengo ni idea de Sálvame ni cómo funciona esto. Pero era un tema el Chiringuito, por ejemplo, sí que podemos hablar más. Porque, dicen que... aunque no lo haya visto mucho... Así que por eso tampoco puedo opinar del todo. Habré visto más clips y tal. Sí. Claro, en el mundo deporte sí que es verdad que, por ejemplo, en Sálvame, es que no sé ni en qué cosas se meten, pero creo que se meten más en rollo vida personal. Porque no sé si luego las personas que hay ahí, eso es como hacen un pacto como para... No lo sé, pero si se ponen... Yo si fuese famoso y me empiezan a molestar, yo... Sí, el Chiringuito, por ejemplo, ya llega. Para mí hay un punto que dicen ellos que es periodismo, pero es periodismo porque mucha de la información se sacan por amiguismos de gente de clubes. Entonces, para mí, yo ya no lo veo. Antes sí que lo veo un poco pero ahora, por ejemplo, en cuanto al Mundial me ha hecho enfadarme un poco bastante más y lo veo menos porque es como que se alegran por la derrota de un país que son ellos. Es que hay periodistas, como se llaman ellos, que yo no los llamaría mucho así. Sí, que ves que van mucho por la polémica, porque es que es lo que a lo que volvemos, es lo que vende. Realmente un tío analizando un partido, por muy bueno que sea, no te analiza. Y pues claro, es que lo que... Realmente creo que lo dijo Pedrerol hace... No me acuerdo, no sé de dónde lo diría. Pero un tío bueno. No, pero no hace mucho. O sea, que dijo... Porque el Chiringuito que lo echan a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana. Empieza. A las 12 empieza. Bueno, ahora están todo el día en Twitch, así que... Bueno, en Twitch pero el ya en sí empieza a las 12. Dicen, creo que dijo que a las 12 de la noche, ¿quién ve eso? Gente que a lo mejor está cansada, que viene el curro, pues necesita algo más movidito, más... O sea, que sí que es verdad que hay una delgada línea entre el espectáculo de eso y luego a lo mejor soltar alguna mentira. Ya, es que eso les va mucho. Pero bueno, que al final... Pero no lo sé, o sea, tampoco me voy a poner aquí de... Deluxe o Espejo Público no sé tanto, pero en cuanto al Chiringuito, al final, como tú dices, deberías pensar lo que... No tanto el hecho de cambiar el programa, que sí, pero el programa cambiará gracias al público. Entonces, si
público sigue siendo un poco Claro. el mismo. Es que realmente Y todo... lo alimenta. Por ejemplo, como pasa con la cadena COPE, que ahora le está cayendo mucho hate porque Juanma Castaño, o como era el otro, No sé qué, Alcalá. sí, que la han liado bastante manipulando palabras del... Es que cuando ya del manipulas ahí ya... Claro. De hecho, no sé cómo... Yo, vamos, a mí si me hacen eso, yo pego una denuncia que... Pero, por ejemplo, ahora les está cayendo la del palo y en todas las publicaciones que suben están igual y al chiringuito un poco más. Que yo lo veo porque yo sobre todo lo veo mucho en Twitter. Antes no le caía tanto palo, que sí, pero ahora es que es muy constante. Pero por eso digo que porque... Claro, que es que el problema es cuando quieres intentar... Porque la polémica vende, está Sí, claro, sí, el sí, salseo vende. claramente. Cuando quieres intentar ir más allá y más allá Y más allá, llega una línea que dices, Una cuidado, delgada línea que no hay que pasarse. cuidado que como lleguemos a esa línea, Claro. la liamos. Pero bueno, que al final... que son Porque la polémica siempre... A ver, mola mucho. la polémica nos gusta a todos, Todo el realmente. mundo. Es como te da el quisquillo ese. Pero llega un momento que dices, uy, esto era necesario. Claro, eso es. Y nada, pues al final... Claro, y cuando se llega a ese punto, que no sé si el chiringuito ha llegado, no lo sé. No sé, yo es que ya no lo Yo, veo. ya te digo que no lo sé, pero pues ahí está la cosa. Sí, pero bueno. ¿Has visto Prime que han sacado otra temporada nueva de La que se avecina? En la que se han mudado y todo de edificio. Hostia, yo es que la que se vecina no suelo verlo. Pues yo sí que lo he visto, pues se han cambiado de edificio, hay actores nuevos. Que bueno, no es tan entretenido. Es que ¿por qué temporada van ya? No lo sé. ¿La 13? Buah, es que A mí yo era más de Aquí no hay quien viva. yo habré visto a lo mejor algún capítulo así en la tele alguna vez, pero Aquí no hay quien viva me gustaba más. Sí, pero bueno, han cambiado un poco que al final a mí se me hace no tanto monótonos, pero está bien. Pero a ver, no es tanto como los primeros que pasa que los factores eran más OGs, como decimos, y molaban mucho más. Y nada, mírate algún episodio. Que... Pues es que tengo muchas series pendientes. Ya. Bueno, ¿y qué tienes? ¿Quieres que ver Élite o no? No. ¿Qué opinas de Élite? Élite, hostia, la última... Yo no lo he Va a visto. salir otra temporada, ¿no? No lo sé, en plan, la que han subido yo no lo he visto. ¿Cuándo han subido la última? Hace poco, en plan, hace unos meses ya, hace un mes creo que salió la última. Ni idea. Pero ¿sabes qué pasa? Élite ya llegó a un punto de vi la primera, vi la segunda, vi la tercera. ¿Terminó bien? Creo que era la tercera, la que terminó bien. No lo sé. No En me la acuerdo. que... Es que no hagas spoilers. hacemos spoilers. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre siento que claro, les funciona, por eso hacen lo mismo. Que Pimo siempre te dicen cómo acaba y van como reconstruyendo. Sí, pero es que es lo mismo cambiando los personajes Sí, al fin y al cabo. total. Llegó en Élite, mira que tampoco me parece una serie buena, estaba bien, está guay. Creo que no sé si es el final de la tercera temporada, creo que es en la tercera temporada. Sí, creo que es la tercera temporada. Cuando como termina es como, ya está, aquí habría sido serie. Te puede gustar más o menos, pero la serie es buena. Sí. Lo siguiente ya, la última temporada menos que vi yo, que creo que fue la cuarta, ya fue un poco para alargar, que fue un poco ya... Sí, yo creo que ahora... Me la tragué un poco rollo película palomitera. Y ahora que han sacado Y ya está. personajes nuevos, a lo mejor sacan aún otra más, pero bueno. No lo sé. Tú podrías recomendar alguna serie. Bueno, mientras tú lo haces, yo voy a otra vez a Vale, la perfecto. cámara, que la gente de Spotify nos sigue escuchando, que Sí, es lo sí, sí. bueno, que es que entonces, recomiéndanos alguna serie y por qué no la recomiendas. Vale, os voy a recomendar series. Series que recomiendo. Primero, Juego de Tronos. Aunque, bueno, no sé si decir esto, pero el final es bastante polémico. En mi caso, bastante... No me gustó el final. Vamos a decir así, que el final... es que ya la serie salió hace bastante tiempo, pero... bueno, hubo vamos mucha a... polémica en el... Antes de que sigas con la película, vamos a Vale. seguir, vamos a resincronizar otra vez, ¿vale? Resincronizamos. Sí, porque si no luego van a ver el vídeo y van a decir, oye, pero este pavo que está diciendo. Entonces, Claro. vamos a... Resincronizamos. Claro, voy a darle el aplauso otra vez, perdonad los que nos estáis escuchando. Vale, estamos hablando de series que recomiendo. Juego de Tronos, que es mi favorita, aun a pesar del final de mierda. Está feo decirlo, pero el final fue catastrófico. Sí, eso dijo mucha gente, ¿no? De la última serie, de la última temporada. Pero en general, el conjunto de serie, para mí la mejor. A ver, viendo que mis películas favoritas son El Señor de los Anillos, pues tiene sentido que Juego de Tronos sea mi favorita. Luego, serie... Dos más, que digas. Vikingos también es muy buena. Es Es que más del tema. el tema de historia también me gusta mucho y ese rollo. Aunque me falta por ver la última temporada. Pero. Creo que está bastante bien. Pero la tengo que ver, la tengo pendiente. Es que tengo muchas Es que, cosas mira, no me he pendientes. visto ni Juego de Tronos ni Vikingos porque no es mucho de mi rollo, pero sí que me he visto luego otra serie que es de romanos, pero claro, es que es un poco diferente. Pero, que se llama Bárbaros, que está muy bien. A mí me gusta. Esa la estoy viendo. Esa mola mucho. Me falta por ver algunos ¿Has episodios. visto ya la primera temporada entera? Es que.
Soy muy malo para las series, Claro, tío. es que Me he visto los 2 primeros y me gustó bastante, ¿eh? Es que esa serie me la he visto en un día las 2 temporadas. Un día cada día una temporada. Yo es que el problema es que como empiezo a ver, ese día puede ser totalmente nada productivo. Que no tengo mucho que hacer, que entonces... ¿Y bueno, otra más? Y otra más, ¿qué serie podría decir? Una película. Una película o serie, a ver, déjame pensar. ¿Tú qué? ¿Más peliculeros de series? Yo creo que soy más de película. Aunque como una serie sea buena, eso puede ser... Me recomienda para como dejar este tema un poco una serie y una peli. Vale, Esta peli películas. tenéis que ver, sí. La mejor de la historia, no hay discusión. El Señor de los Anillos, la trilogía. ¿Qué dirías esa? Bueno, es que en mi canal... Es tu saga favorita, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, de series. Los Anillos de Poder, fatal. No me gustó. Ay, es de los Si os gustó, bueno, no os voy a matar, obviamente, pero bueno. Haced lo que queráis. Cada uno que le guste lo que quiera. Y una serie más que hemos dicho, a ver. Y una serie más... Pues, por ejemplo, te puedo decir... A ver, déjame pensar. A ver. Si no, digo yo una, ¿eh? Te voy a dejar Bueno, tengo que ver la segunda temporada, pero The Witcher también no estuvo mal. Sí, yo por ejemplo The Witcher la segunda me lo empecé en el viaje este de verano, pero no lo llegué a acabar. Pero ha habido polémica con The Witcher. Sí, porque el actor se va a ir o algo del estilo, ¿no? Me parece fatal, porque, joder, es un actorazo. A mí me encanta Henry Cavill. ¿Sabes por qué se va a ir? Porque creo que al parecer se peleó, a ver, no a puñetazos, pero con los guionistas o con otros, porque al parecer se burlaban de la obra original de The Witcher y de los juegos. No lo entiendo. Y es como, claro, a ver, que sale de un juego. Uy. claro. Sí. Es como, no podéis hacer eso. Y claro, Henry Cavill encima que es, digamos, podemos decir que es friki, que le gusta ese mundo, pues no le... Es como, yo que sé, imagínate, yo soy un actor del Señor de los Anillos y empiezan a reírse de los libros de Tolkien. Claro. Digo, chaval... Tiene sentido. Tiene mucho sentido. ¿Has visto que, bueno, estaba indagando noticias y se ha batido el récord del control de alcoholemia? El récord de control de alcoholemia. Sí, y el tío, la persona que se ha hecho, se ha dado risa y dijo, no he bebido mucho, me lo he bebido todo. Y el conductor, como aquí le dice la noticia, batió el récord de consumo de alcohol y los agentes le hicieron otro para ver, y lo volvió a superar. Joder. Y dice el tío, ¿qué pasa? ¿Que no os lo creéis? Y dice, a ver, no he bebido mucho. Y ahí lo remata la frase. El título, a ver, no he bebido mucho, me lo he bebido todo. Y dice, toma ya, eso no da puntos para la gasolina. Y dice, ahí va ese, primo. El que venga detrás, que lo empate. Joder. ¿Qué opinas un poco? Madre mía. Que tenga la gente conciencia un poco de... Joder, pues... A ver, nos reímos ahora, pero... Por desgracia... No sé si no sé si le acaban deteniendo, porque no lo ponía en la noticia. Tendrían que haberle detenido. No creo... A ver, yo creo que si vas borracho conduciendo no te van a decir... Bueno, pues circule, una multa, pero siga circulando. Tan sorprendidos que dijeron, pasa. No sé, pero es que yo espero que no. Yo también. Espero que no, porque por desgracia, estas cosas que a lo mejor hacen gracia luego pueden acabar en desgracia. Acabo de hacer una rima sin querer. Que la gente no beba cuando vaya a conducir. Sí, importante. Pasa lo que pasa y no queremos. Sí, porque en carretera la vida puede acabar en cualquier momento. Mira, Jorge, el otro día mismo dio un golpe y casi se lleva con un coche. Bueno, exagerado un poco. Sí, bastante exagerado. Bueno, hay que darle de comer. Un golpecito. Sí, le dejó en la puerta. Le dejó una bolladura y luego acabó saliéndose y bueno. Bueno, no se veía tampoco mucho. No, a ver. Si hubiese quedado así... Errores que le puede pasar a cualquiera. Si se hubiese quedado la bolladura la primera, sí que se habría notado, pero luego como salió, ya no se notaba. Bueno. Cosas que... Mala fama, ya van a caer los suscriptores, ¿eh? No, que va, pero hay que contar un poquito aquí las anécdotas graciosas. Claro. ¿Has visto que... Bueno, Tati, que tú eres el fan número uno de Aitana. Bueno, sí. Que ha sacado una serie, una serie Disney que se llama La Última. Sí, que la sacó con su novio. Y con Miguel, que apareció en Élite. Pues... ¿Has visto que no ha tenido mucho enganche porque es como una historia que ya como que querían ser el nuevo Hannah Montana, que una chica se hacía cantante, pero en esta historia, es un poco resumen de lo que he leído, se ve que la propia Aitana ya no pasa por presión tiempo, sino que le está viendo un chaval y un representante y como que también y como que le ve para el éxito. Y justo su novio Miguel es boxeador, es como la típica historia. ¿Por qué Aitana no es la boxeadora? Me vi solo el tráiler una vez, así que... Y que no ha tenido mucho enganche y se critica un poco que están los estereotipos de las chicas, del chico boxeador, la chica no sé qué. Entonces... A ver, yo es que la serie la veía muy para
para chavales. En verdad es un poco para chavales adolescentes. Para adolescentes de nuestra época, del rollo High School Musical, sí, Hannah Montana. Creo que ya eso no. Pero ya no va creo que no tira ya tanto en los jóvenes de ahora. Es lo mismo. Los jóvenes de hoy en día buscan otras cosas, yo creo. Sí. Y además es una historia que al final es repetitivo. Como están los estereotipos también. Yo, vamos, no la he visto ni tampoco creo que la vaya a ver. Es la típica historia de amor también. Sí, es de ese rollo muy americano, ¿sabes? Sí. Pero no sé, no... Y bueno, y ahora ya que hablamos de Aitana, ¿has visto cómo estoy dando temas? Sí, dale. ¿Qué me puedes contar qué me puedes decir de la música? ¿A ti qué te mola? Un poquito. A mí, en general, me gusta de todo. De todo, bueno, puedo escuchar de todo, realmente. Pero lo que más sería rollo rap, trap, podríamos decir. Es que pero tampoco. Reggae, ¿no? También un poco de jamaicana. Rap con reggae mola bastante. Mola. ¿Cómo se llama el que escuchamos últimamente bastante? A ver, es que son como bueno, no están separados, pero a veces se juntan y tal, que están el Chesterfield, Además, yo es que solo los escucho Noite, King Magneto. Buen grupo, ¿eh? Sí, o sea, cuando se juntan hacen cositas guapas. En cosas guays. Y luego, bueno, Bizarrap también me gusta mucho. Yo sé de los este año en el rapper de Spotify es de los que más he escuchado. Bueno, mi canción más escuchada, perdón que te interrumpa, ha sido la Bizarrap con Mora. La mía es la de Residente. Claro, es que al final Bizarrap es que hace cosas muy guays. Sí, es que ese chaval yo creo que es un genio. Tira mucho. Y bueno, y en general también pop, rock, un poco de todo. Bandas sonoras a mí me gusta mucho. Me gusta pinta de... Sí, es que realmente soy un conglomerado de muchas cosas, la verdad. Eso es bueno. Mira, a mí me pasa que antes, por ejemplo, no he escuchado casi nada de reggaetón y yo lo digo. A mí me pasaba también. ¿Sabes qué pasa? Este año mi artista más escuchado ha sido Bad Bunny. Pero digo, voy a recalcar, sobre todo por el último álbum que ha sacado, que no es tan reggaetonero, sino es mucho más musical. Por eso, porque yo lo que me... Fíjate que Bad Bunny no me termina de convencer, tío. Ya, es que te tiene que llamar como gustar. Porque, por ejemplo, a mí el último álbum lo escucho mucho porque es mucho de mi rollo, que es justo ese típico reggaetón que no es atún con pan, ¿entiendes? Sí, ese típico ritmo. Claro, y por ejemplo, yo de sus anteriores discos escucharé una o dos canciones para lo mejor por disco y ni eso. ¿Pero por qué? Porque como te digo, no me entra por los ritmos. Y qué más, y por ejemplo, Mora, es que ¿quién me diría que le escucharía Mora? Y mira, la canción me gustó con Bizarrap, que me gusta sobre todo por el ritmo. Sí, pero es que las bases, ojito. Yo creo que hoy en día sobre todo los artistas hacen mucho y de diferente registro. Sí, se está abriendo bastante. Sí, antes era mucho de reggaetón, rap, trap. Sí, cada uno como que estaba en su... digamos, como en su barrio, por así decirlo. También, y no quiere salir. Pero ahora se están juntando mucho. De hecho, las colaboraciones yo creo que se dan cuenta de que es lo que más da. Más tira. Sí. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema, ¿vale? Dale. Bueno, no, sí, vamos a hablar de videojuegos y luego te voy a echar... De videojuegos, vale. Luego te voy a echar... Bueno, hace 2 días salieron las Game Awards 2022, que hubo un poco de lío porque se ve cuando iban a presentar el GOTY, la lió un tío y la han llevado a la cárcel. No sé qué pasó, solo lo leí. Sí, que iban a presentar el GOTY del año y salió alguien liándolo. ¿Tú qué opinas? Bueno, el GOTY del año se la ha llevado... Estaba entre dos, que podía ser God of War y Elden Ring, y se la ha llevado Elden Ring. ¿Tú qué opinas? ¿Qué dirías? Pues mira, tengo que jugar los Dark Souls y el Elden Ring, pero por las críticas que tenía, yo creo que seguramente merecido. Sí, o sea, además el mundo abierto, que es un paso importante. Sí, la verdad es que tiene pinta de juegazo. O sea, no he jugado esa franquicia. Es que el problema es cuando te gustan tantas cosas y sobre todo cuando tienes universidad, no tienes tanto tiempo para jugar a todo. Yo creo que Elden Ring es un juego para exprimirle horas, sí. Por el rollo 2 horas mínimo. Si tuviese un verano infinito, pues empezaría a jugar cualquier cosa. Sí, porque es como digo, es que al haber sido el mundo abierto le ha dado un gran abanico al... Sí, y encima los Souls ya tienen... Ya son buenos. Suelen ser sello, tienen un sello de calidad. El 1 y el 3, muy buenos. Y el 2, aunque dicen que es más inferior, yo creo que también será mucho, bueno. El 1 lo tengo en la lista de deseados de Steam, por si alguien quiere regalármelo. Y luego está el Bloodborne, que dijeron que también si no te va tanto el tema de tan tecnicismo del Dark Souls, el Bloodborne es mucho más family friendly, digamos, o friendly, y que se juega mucho mejor la experiencia. Pero encima son juegos difíciles, pero es curioso que juegos difíciles tengan tanto enganche. Tanto enganche, sí. Porque mucha gente, a mí por ejemplo, yo no puedo jugar juegos de historia ni juegos de ese palo, porque soy muy competitivo, pero me podría como competir conmigo mismo de decir, me lo voy a pasar. Yo soy más de juegos de eSports. Sí. Y que eso, que a la gente si no la juega, que lo jueguen, que son buenos juegos y que le dé una oportunidad. Y tú, de cara al 2023, que estamos a 20 días. Sí, 20 días o 21 días. Sí, 20. Sí. Bueno, te voy a decir un poco que se lanzó... Se enseñó juegos como la Game Award, como el Crash
Team Rumble, que es como el Crash Bandicoot, pero que va a haber como un rollo Call of Duty, de equipos contra equipos. Y también es el Hades 2, que el Hades 1 ya fue, que es como un juego que vas pasando por salas, mejorando el personaje. Y también el Diablo 4, que dicen que es un juegazo. Y también el gran liqueado de todos que lleva desde Twitter, desde hace unos meses, el GTA 6. ¿Tú qué lanzamiento esperas o qué te gustaría de el GTA 6? Dicen que sale en 2021 porque también se liqueó. Joder, pues el GTA 6, cuidadito con ese juego, porque no sé si has visto el Red Dead Redemption 2, que son de los mismos creadores, y ya el nivel de detalle que tiene ese juego es, o sea, absurdo. Joder, el GTA 6 me da miedo como qué juego puede llegar a salir. ¿A mí qué pasa? Aparte que la protagonista va a ser una mujer, que es que el GTA 5 ha tenido tanta venta y ha sido de los juegos más vendidos de la historia que ya no sé qué esperar. O la gente, o sea, no sé cuántos millones ha sido, pero ya no sé qué va a esperar esa gente de GTA 6, porque para volver a batir el récord que batió GTA 5, tiene que hacer un juego que, vamos, que tiene que ser. Tendría que salir Minecraft 2. Sí. O esto que iban a sacar, el counter con el gráfico, con el nuevo gratis. Sí, la verdad es que, por ejemplo, Valve se podrían poner un poco las pilas a hacer juegos. Que es que hasta Fortnite ha actualizado el Unreal. Ya, no sé. Hacer algo, yo que sé, están esperando a la gente Half-Life 3 desde hace años. Left 4 Dead 3 podrían hacer, Portal 3. ¿Has visto que ha sacado Portal 1 con todo Ray Tracing? Pero todo el juego lo han sacado una versión de todo Ray Tracing. Hay gente que dice que con la 3080 cuesta porque está todo hecho con Ray Tracing. Joder. Y que se ve fenomenal. Y yo, por ejemplo, espero mucho el Diablo 4, por fin, porque ya después de que... Porque Blizzard llevaba años y años diciendo que si esto acabaron sacando un juego móvil que era pay to win, y con la compra que ha hecho Microsoft de Blizzard, ni un año pasado, y ya han sacado tráiler y todo, imagínate. Joder. Y dicen que por fin se va a asemejar a lo que es hoy en día es Diablo 4, que es Path of Exile, que es un juego un poco complejo. Que ya era hora, ¿no? Porque Sí, porque el problema es que Blizzard estaba en... Bueno, no sé si habrás escuchado las polémicas de Blizzard que se cometían bastantes abusos por parte de jefes y todo eso. Pero es que Blizzard acaba dejando morir muchos juegos. Pasó lo mismo con Overwatch. Ha tenido esa época Blizzard de sacar juegazos como Diablo 2, Diablo 3 podríamos considerarlo también juegazo. StarCraft 2 también juegazo. El Heroes of Storm, que me pareció una temática muy buena de cara a un MOBA. Pero estaba bien, a mí me gustó también. Muerto. Sí que es verdad que el problema de todas las industrias, tanto cine, música, videojuegos, que funciona algo, que en este caso era el LoL. Sí, y empiezan a sacar el Heroes of the Storm. Sacaron hasta un juego de MOBA de Señor de los Anillos, que no lo llegué a jugar nunca. De Marvel, que fue muy bueno. Yo lo jugué con mi amigo Fernando y otro, y Pato, y molaba mucho, pero lo acaban quitando. Es que es lo típico al principio. Algo diferente tiene que tener. Y dices, te hacen creer que es como nuevo. Juegas ya una semana y dices, joder, si esto es realmente lo mismo, pero el LoL o lo que sea el juego, digamos, el que esté en el top, por algo tiene que ser el mejor. O sea, ha sido el mejor juego ha sido el mejor juego del año muchas veces. Sí, el más jugado, sí. El juego más jugado del mundo es de los que más. Y por ejemplo, este año, hablando de propio LoL, Riot, que es la compañía, Valorant se ha llevado el premio al mejor juego eSport. Será por algo, ¿no? Por algo harán bien. Algo tienen que hacer bien. Algo tienen que hacer bien cuando un juego dura tanto tiempo. O sea, no tiene que sacar una versión 2, como ha pasado con el Overwatch. Claro. Pero Overwatch 2 ha sido más como... Es una actualización del 1. Es un Overwatch 1.5 realmente. Sí, pero ha sido como cambiarle el nombre y sacarlo, ¿no? Porque sabía que la gente podría tener un poco más de reenganche que hacer una actualización al propio 1. Claro. Pero realmente, o sea, creo que utilizas el mismo motor, los personajes son prácticamente iguales. Que me gusta el formato que más de 5 que de 6. Yo es que justo en los juegos, últimamente los juegos competitivos los juego bastante poco, me gustan más los juegos de jugar yo solo y tal. Pero también he sacado, justo hablando de lo competitivo, el Warzone 2, que han sacado un modo rollo Tarkov, el Escape from Tarkov. Ese yo lo he jugado, sí. Yo no lo he probado, eso es el DMZ, pero bueno, que el juego al final, el mapa es enorme, que está bien, pero a mí me pasa que hay una curva de ser bueno o malo, que tú pasas. Ayer, por ejemplo, estaba jugando, me eché una partida, maté a uno en media hora, fui a una plaza y me mató un tío y dije, he estado media hora solo para matar a uno y
y se acabó. Claro, es que un juego multijugador es muy difícil de hacer. O sea, no solo por, digamos, programarlo y todo eso, es diseñar un juego multijugador es tremendamente difícil. ¿Para qué? Porque un juego de un jugador, pues, las reglas, no digo que sea súper fácil, pero digamos las reglas las vas a tener más o menos establecidas. Luego el jugador podrá hacer mejor un poco lo que quiera y romperlas a veces, pero en un juego multijugador que el foco está en que hagan los jugadores algo, no que el juego esté hecho de una... Digamos que el juego influya a los jugadores, no que los jugadores interactúen con el juego, muchos jugadores. Es súper complicado, sobre todo en temas de balanceo y todo eso, que es muy complicado. Yo creo que los Battle Royale, sobre todo a no ser de que quieras ser, te guste demasiado, son juegos hechos para jugar con amigos, te lo pasas bien, tienes posibilidad de revivir, etcétera, etcétera. Y bueno, FIFA, ¿vale? FIFA. ¿Sabes que no vamos a entrar sobre cómo es el FIFA? En Twitter vi que la madre de un chaval dijo, oye, que viene el partido de Argentina contra México, que jugaron, y que México había marcado 2 goles. Y no era así, y se ve que estaba viendo un partido del FIFA. Hostia. Y no se dio cuenta. No se dio cuenta, y también he visto justo en el canal de Jordi Wild que había 40.000 personas viendo un partido del FIFA y no se habían dado cuenta. No le he visto el vídeo, pero imagínate, plan... Pero también mucha gente se queja por eso hoy en día en el FIFA. Porque ya han perdido como gameplay y han tenido más calidad. Entonces, como que no sienten ya que el juego sea lo mismo. El FIFA, a ver... Bueno, que ya no se haya el FIFA partida. Claro, porque han perdido la licencia los de EA. O sea que este año sí, este es el último, ¿no? Sí. O sea que, a ver, bueno, el FIFA... El problema del FIFA, sobre todo, a mí lo que más me molesta del FIFA, ya no por la calidad, porque bueno, joder, que engaña... A lo mejor es una persona que no está acostumbrada a ver videojuegos, y cuando no estás acostumbrado a ver videojuegos, pues a lo mejor te pueden engañar. Sí. A mí me molesta como pasa un poco con el NBA, cada año te sacan un juego y es como, ya está. A ver, sí que es verdad que tienen la excusa perfecta de decir, es que es cada temporada. Claro. Pero claro, es como, pero merece pero me lo puede, pero a 70 pavos que cuesta el juego. Cada día valen más y más. Claro. Por ejemplo, una cosa que me molesta bastante del NBA, hablando justo de ese juego. Y ahora, ya que hablas, hablaremos de eso y engancharemos también. Es que estamos como clavando. Bueno, sí, es que realmente el NBA y el FIFA tienen el mismo problema. Pero bueno, del NBA, la cosa que me molesta muchísimo del 2K que, por ejemplo, en Play 5 y en Xbox One, creo que es, en Xbox One, no sé cuál es la nueva. La X, creo. La Xbox One X. O sea, que tienen ese salto de calidad con todas las mejoras que no son solo gráficos. No, es jugable. Es jugable. Y dices, vale, en la Play 4 y en Xbox One, en las normales, vale, no lo podéis poner porque a lo mejor los gráficos no dan. Eso te lo puedo comprar. Vale, las mecánicas que no os las podéis meter. Lo de, por ejemplo, lo último que pusieron de que puedas hacer un My General Manager, el modo este, que a mí me gustan mucho. ¿Sí? Yo al NBA en multijugador no juego, ahora te explicaré por qué. Pues que puedas empezar, por ejemplo, en la época de Jordan. O en la época de... En la época de los Lakers de Kobe y Shaq. Pues eso no lo pueden meter en Play 4 en Xbox One. Bueno, vale. Por las limitaciones del hardware. Que técnicamente no son limitaciones, es porque quieren, pero... Pero vale. Porque los gráficos está claro. Porque, bueno... Pero en PC, ¿por qué no me lo puedes meter en PC? Es que... ¿Por qué no? Y lo peor de todo, ¿por qué me pones el mismo precio al juego Total, con más cosas y el que tiene menos al mismo precio? Es como, oye, al menos rebájamelo 20 euritos o 10 euritos en vez de 60 o 70 pavos que cuesta. Eso me molesta bastante. Y yo, bueno, a no ser que lo regale Epic... Sí, que bueno, a mí me pasa que yo perdí la cuenta de Epic. Así. O lo pongan a una oferta súper... Vamos, que yo que sé, que lo pongan a 5 euros, como pillé yo el 2K20 cuando en su momento... No pienso comprarlos. Y mira que me gusta el baloncesto, pero bueno, para tener un juego de baloncesto que sea un clon. Ya. Porque pasa mucho con los juegos, que cuando es un juego de deportes de FIFA o NBA que es de antigua generación, ya literalmente es clon y cambiar plantillas. Y bueno, ya que te tocas NBA. Bueno, y lo que me molesta de los NBA y del FIFA del multijugador también es lo de las loot boxes, que se llama. Bueno, es que eso es un pay to win que flipas. En el NBA, sobre todo, que es donde más he jugado. O sea, por ejemplo, que llegas a jugar con un Bill Russell o un Shaquille O'Neal que tira de 3. Que tira de 3, claro, que esa gente nunca ni en la vida real tiran de 3. Claro, que llegan a ser cosas que son un poco absurdas. Y el NBA se nota más que en el FIFA, porque en el FIFA luego hay como más jugadores por medio, entonces
no es lo mismo, no es tan Pero está feo lo de los sobres, o sea, y todo eso, y que tengas que esté hecho para que metas dinero. Cuando es un juego que has pagado 50 pavos, recordemos. Claro, o 70. Que no es un juego gratis. Claro. Que dices, bueno, un juego gratis, oye. Claro, que ahí es entiendes. gratis. Claro. Y es que hasta el LoL hoy en día te regalan cosas. Pero es que el LoL al menos son skins. Claro, que son skins, pero tienes posibilidad de conseguirlos gratis con los nuevos cajas que han sacado. No tienes, que puedes pagar claramente, pero... ¿Ves? Por ejemplo, estas cajas no me molestan porque ¿qué gano con eso? Una skin. Una skin no te gana la partida. Además el juego te incentiva a jugar porque te da la caja cuando sacas un rango y cada vez que sacas ese rango o mejor con un personaje te dan una llave y puedes conseguir las llaves jugando tú y mejorando, te da como incita de, oye, juega más personajes, no juego siempre el mismo y mejora. Y te los dan. Bueno, que al final yo creo que ese sistema del LoL lo han clavado y también hoy en día la gente que empieza... Por ejemplo, hasta el sistema de Fortnite me parece hasta mejor. Pase de batalla. Sí. ¿Te lo compras o no? Claro, sí. No, ¿te lo compras? Genial, vas a tener skins, gestos, todo lo que quieras. No, pues juegas si no, juegas. Pero no vas a tener más ventajas que uno, más ventajas que otro. ¿Vas a molar más o menos? Bueno, sí, pero me da igual, pero no vas a ganar. Claro. Yo qué sé, es como si juegas al baloncesto en la vida real y... por pagar más, de repente, yo qué sé, de repente vas y haces mates o de repente creces 20 centímetros. Bueno, Jorge, es que has tocado lo que iba a ir lo siguiente. Baloncesto. Te hace 3 preguntas, ¿vale? Vale. ¿Por qué te gusta tanto? Y ahora me dices, ¿vale? Tu equipo favorito de la NBA y quién crees que puede que gane. A ver, cuéntame. Yo sé que te encanta porque siempre echamos pachanguitas. Entonces... Me encanta el baloncesto. Bueno, os pegáis vosotros el baloncesto a todo el grupo. Yo ya jugaba, pero no jugaba tan constantemente. Claro, se lo pegué principalmente por mi primo, que supongo que esto lo estará viendo. David, hola. Sí, míralo, David, si no, voy a por ti. Me lo pegó mi primo porque, no sé, habría que preguntárselo a él, pero... no sé, me empezó a enseñar a jugar al baloncesto y tal, y desde pequeño, no sé cuántos años tendríamos, me acuerdo que nos poníamos una canasta de los chinos en casa de nuestros abuelos y ahí con una pelota de mierda a tirar tiros y poco a poco vas escalando y al final pues, oye, pues al final yo diría que es mi deporte favorito actualmente. Por eso sabía que era tu deporte favorito. Y... ¿cuál es tu equipo favorito de la...? Mi equipo favorito de la NBA, Chicago Bulls. Aunque este año vamos un poco mal. Pero bueno, realmente a mí me gusta disfrutar de... yo qué sé, si este año juegan los Bucks bien, pues mira, se lo merecen. No voy a ser un... ¿Pero qué no gane Doncic? Bueno, oye, juega bien el chaval. No soy muy hater, pero oye, pues a mí me gusta hatear un poquito. Yo en este caso no me gusta hatear mucho. O sea, si se lo merece, pues... oye, adelante. Y luego, ¿qué equipo crees que va a poder ganar este año la NBA? Este año está muy duro, ¿eh? Los Celtics, este año los Celtics y los Bucks, te lo dije, los Celtics y los Bucks tienen bastante, yo creo que tienen bastantes papeletas. Porque luego están los Suns, que también... pero es que luego... ¿Y han perdido el primer puesto? Sí, los Pelicans. Cuidado con los Pelicans. Lo sé que los Pelicans creo que es primera vez que entran en playoff o... Los Grizzlies ya están segundos. Son equipo joven que... no creo que ganen los Pelicans por ser equipo joven, pero... Y los Grizzlies pero en un par de años, ojito. Los Grizzlies creo que van a hacer buen papel. Ya han tenido experiencia playoff. Sí. Los Grizzlies tienen muy buen equipo. Pero creo que van a ser... voy a apostar por Milwaukee o sea, por los Bucks o por los Celtics. Fácil, ¿eh? Es que encima los Celtics el año pasado quedaron en las finales contra los Warriors. Y este año no han bajado el nivel. No es como, por ejemplo, los Warriors que han bajado bastante el nivel después de ser campeones. Porque les falta banquillo, que es muy importante, algo que tiene el banquillo es muy importante. De hecho, un equipo no es coger 5 estrellas. De hecho, yo creo que es hasta peor. Es tener tu estrella o tus 2 estrellas que sepan su rol cada uno, no que se pisen el ego. Y luego tener un equipo equilibrado. Que cada uno sepa lo que tiene que hacer en el equipo. Que si este tiene que meter, no tiene que tirar tanto, que no tire. Eso es. Pero un equipo equilibrado gana campeonatos. Sí, además que haya profundidad de banquillo porque eso te va a dar mucho juego. Y creo que vamos a al último porque ya llevamos un buen rato, ¿eh? No sé cuánto llevaremos, pero... Más de una hora y media. Una hora seguro. Sí. Y vamos a ir un poco al último tema, ¿vale? Tenía un poco más, pero no son tan interesantes. Bueno, ayer hubo un accidente aquí en nuestro barrio que estábamos en Rivas, pero porque han puesto
Unos carriles bicis que no tiene sentido. Vamos a hablar de eso. No, íbamos a hablar, pero no. La han puesto básicamente para enseñar... No sé, es que sin contexto no se entiende, yo creo. Sí, claro, pero son bueno, cosas que... tonterías. Y que ponen cosas para enseñar que han gastado dinero y luego cuando ganan las elecciones lo quitan. No sé, pero podrían enseñar... O sea, podrían hacer cosas más útiles. Y lo mismo con las mascarillas, que que a mí no me importa, pero no los han quitado en los transportes públicos... Porque dicen que no sé quién es cuánto, pero esto lo van a quitar justo antes de las elecciones para que les votemos. Puede ser. Esa es un poco la teoría. El problema de la política es ese, que aprovechan mucho el ahora que... Y claro, el ahora del año que viene, cuando sean las elecciones, va a valer más que el hace 2 años. Sí, total. Y has visto, bueno, esto ya, la última curiosidad, has visto que en Madrid se están viendo multas falsas de coche. Multas falsas de coche. Como estafa, que con un código QR y el propio Ayuntamiento de Madrid ha dicho que no puede ser porque las multas nunca tienen un código QR. No, a mí no me suena. Claro, entonces, nunca me han puesto una, pero no. Creo que en la zona de Carabanchel, pues ahora los agentes están atentos para ver si hostia, pues como le pillen a ese o a esa, le va a caer una buena. Sí, total. Y bueno, ya una pregunta un poco que la haré a todo el mundo, pero. Vale. Para que me digas. Es como una pregunta en dos, que me digas como tus hobbies para acabar. ¿Y cuáles son tus futuros proyectos en plan genéricamente hablando? Mis futuros proyectos. Imagínate, acabas la carrera, un proyecto plan, ¿vale? Vale. Bueno, pues mis hobbies, pues hacer deporte. De hecho, vamos al mismo gimnasio. O sea, bueno, me cambié yo de gimnasio para un poco motivar. Primero me cambié yo, luego fuiste tú. Sí, tú sigue contando. Voy a hacer el último parón. Parón, ¿vale? Sí. Tú sigue contando un poco. Sigo contando los hobbies. Vale, pues de hobbies. Cuidado, no te mates. Bueno, sí que lo estaréis viendo, lo pondré. Esto va para mejores momentos. Sí, esto van a ser momentos graciosos. Esto no pasa en cualquier podcast, ¿eh? Sí, espérate a ver. ¿Sigo hablando? Sí. Vale. Pues vale, de hobbies, pues deporte, sobre todo. De hecho, chicos, hay que ser sanos. Sí. Hay que ser sanos. Y, como decimos, voy a dar la última palmada y ya acabamos. Última palmada. Sí, es muy difícil esto de sincronizar. Si hubiese un programa de inteligencia artificial. Vale. Que hacer deporte. Hacer deporte, importante, estar sanos. No significa ir 5 días a la semana al gimnasio y ponerte a hacer sentadillas con 400 kilos. Eso tampoco pasa nada. Ni ser... no llegas a los 400 todavía. Todavía. ¿Llegará? Bueno, un buen ejemplo, puedo decir que soy yo, ¿no? Mira, yo qué cambio físico. Sí, es verdad, ¿eh? Y en 20 kilos, pues cuarentena empecé con Jorge, perdí 8 kilos, volví a engordar en la uni y en enero, me acuerdo, suspendí todo y dije, voy a hacer un cambio físico, porque además era lo de ir a clase desde casa, lo que sea, entonces nos pillaba bien y perdí 20 kilos. Estar sano es muy importante, porque es muy importante y es lo mejor. De hecho, estás como más seguro de ti mismo. No, yo creo que... Es que no quiero hablar de mí tampoco, pero yo creo que tú... Dale. Tú puedes notar, porque ya que estamos, que yo gane un poco bastante confianza y que ahora no soy nada... A ver, obviamente si comparamos, por ejemplo... Es que podemos comparar encima con tu canal. El primer vídeo con el segundo cambia la forma de hablar. La forma de hablar y todo. También es verdad que nos volvemos más mayores y todo. La experiencia, pero... Pues eso... que como digo yo, tú te tienes que querer como eres claramente, que eso sobre todo es lo más importante, pero yo creo que el hecho de cuando tú te ves... Pero es que una cosa es quererte y otra cosa es salud. Claro, y yo creo que cuando tú te ves bien o te sientes bien, tienes más confianza en ti mismo, tienes más capacidad de hacer más cosas. Y si te quieres de verdad, quieres, digamos, tener tu mejor versión de ti mismo. Que no digo que tengas que ser un culturista, que se te noten ahí los pectorales a muerte. Y que no tienes que cambiar porque te lo diga la gente, cambia porque tú quieres. No porque alguien diga, mira esto, mira el otro, mira cómo está. Que las opiniones de la gente te importe poco. Claramente lo malo de hoy en día es que las opiniones importan, incluso diríamos que no, pero que no te importen y tú hazlo porque digas, oye, quiero estar bien de salud, que es lo más importante. Exactamente. Y bueno, de deporte, pues baloncesto también, que pues juego regularmente, realmente toda la semana. En la uni también, ¿no? En la uni tenemos un equipillo ahí en la facultad. Va muy bien, pero bueno. Bueno, nada, pasa nada. Algo. No pasa nada. Sí, realmente, oye, pues para pasar el rato. Yo no soy un experto en baloncesto tampoco. Luego, hago esgrima histórica también. Eso quería llegar, que hace una cosa súper rara. Hago esgrima histórica, que es... Esgrima, pero con armas es como esgrima con armas históricas. ¿Qué armas utilizáis? Al menos donde yo tengo las clases, utilizamos la espada ropera, espada larga, espada y broquel y
espada ropera y daga. Bueno, o sea, 4 modalidades. Eso ya es bastante. Bueno, de hecho tengo un vídeo en el canal Checarle un ojo, está bien. Pero bueno, pues está muy guapo. Es que lo que te digo, me gusta mucho la historia. Sí, y el deporte. Y el deporte. Es que es raro porque soy friki, me gusta el deporte, me gusta la historia. Luego... Es una combinación rara. Bueno, salir de fiesta ya, eres bueno. polivalente, que te gusta siempre experimentar de todo y luego te quedas siempre con lo que más te gusta. Sí, eso es. Y bueno, hobbies, pues yo creo que como cualquiera le gusta verse una peli, una serie, jugar a videojuegos. Más que comentas un poco lo del tema de básquet, deportes y qué haces. Y porque más hobby no, porque escuchar música, eso ya son cosas que hace casi todo el mundo. Eso, yo creo que la música le gusta a todo el mundo. Luego te gustará un género u otro, pero bueno. Y para acabar, Jorge, ¿cuáles son tus futuros proyectos, planes? Corto plazo, medio plazo. Vale, pues... para que la gente te vea puede decir, oye, él ha hecho una ingeniería de software y tiene esto en mente, o va a hacer esto, va a trabajar o no. Vale, pues mis futuros proyectos o qué tengo pensado a futuro se cumplirá, ya veremos. Bueno, pero oye... bueno, yo creo que la carrera ya la sacaré. Santiago? Sí. Sí, Tenemos que convencer a nuestros amigos para hacerlo. Podéis convencer a Claudia. Dirán, ¿quién es Claudia? Ya lo verán. Poner en los comentarios, Claudia, hace el Camino de Santiago. Eso, los de mi canal, poner Claudia hace el Camino de Santiago en todos los vídeos de este chaval. Sí. Dime, Jorge, a ver. Vale, pues sacarme la carrera, que supongo que para el año que viene... Bueno, para el año que viene no sería el siguiente, pero sí. En plan, el 2023-2024. Sí, ese curso sería sacarme ya la carrera. Yo creo que ya... Ser ingeniero, de verdad. Ser ingeniero. Sí, no sé si se nos considera ingeniero con la carrera, pero bueno, da igual. El título lo tendremos. El título tendremos, exacto. Luego, más... a corto plazo sería empezar a hacer prácticas y empezar pues a trabajar un poco de ese rollo, seguir subiendo vídeos a YouTube. Que está muy bien. Sí, porque eso no creo que... A no ser que... Es un hobby, no lo han mencionado, pero claro, es un hobby realmente. Realmente es un hobby, o sea, no me dedico a esto y seguiré seguramente siga haciendo videojuegos y tal. ¿Algún proyecto de hacer un juego más a gran escala? Pues... Un equipillo, por ejemplo, juntarte con alguien... Es que es una cosa muy complicada lo de juntarte con un equipo, sobre todo cuando... Te voy a contar algo acerca de eso que te contaré, que sea alguna noticia, que tengo algún cercano que a lo mejor intenta hacer un juego más a gran escala. Ojo. Entonces... Pero yo creo que tú en un futuro... No lo entiendes. Es lo que te decía, es complicado cuando es a tiempo libre. Ya. Porque entre que cada uno tiene su horario y no se puede conectar a una hora o a otra, se va alargando. Sí, siempre lo que hay dejando y nunca lleguéis a un buen puerto. Y claro, nunca se llega. Por eso, a la gente que quiera hacer videojuegos, empezar vosotros solos, intentar aprender todo lo que podáis. Sí. Y si queréis empezar a hacer juegos con alguien, coger a un amigo cercano. Que tengáis el horario que os pueda... O vuestro hermano, o vuestra hermana, o vuestro padre, yo qué sé. Alguien cercano con el que coincidéis horarios y... Como si cojo a este hombre. Bien, pero oye. Aunque da igual. Sí. Pero, pues eso. Y empezar a hacer entre vosotros dos. O entre tres. Pero que digamos que seáis súper cercanos. Porque si cogéis a otro que a lo mejor no tenéis tanta confianza. Bueno, ya no solo por la confianza, sino por que... Sí, podemos decir confianza. Sí, confianza. Que estéis más lejos. Sobre todo, ahí lo que veo muchos de foros de... quiero hacer un juego y estoy buscando equipo. Sí que es verdad que es bastante complicado. No coincidís en la misma idea. Es bastante... Claro. Entonces, al final es complicado, pero... Muy importante. Oye, es bonito, sobre todo porque te das cuenta de que hacer un juego, por muy pequeño que sea, es... complicado y que lleva sus... No es fácil, o sea, que luego lo vea la gente y diga, esto es una chorrada, pero... Ve el producto final y dice, qué mal, no sé. Pero señores, cuando terminas de hacer el juego, cuando lo exportas y lo subes a la plataforma que sea, tienes un subidón que dices, vale, que luego es una mierda. Pues no. Y luego Google no te lo muestre. Sí, Google tarda un poquito en mostrarla. Bueno, un poquito bastante. En mostrar. No sé, supongo que sería por ser el primer juego, pero tardó bastante en mostrarlo. Sí. Pero oye, ya cuando lo tienes terminado es una sensación que encima llevo bastante tiempo sin hacer algo así. Y para enero, claro, si sale bien. Si la gente apoya mucho, quiero ver ahí esos likes. Que apoyen el podcast, ¿no? También. Que apoyen hombre, por supuesto. Pues, por supuesto. La gente que esté viendo mi canal, de mi canal, y los que se quieran suscribir, que bienvenidos sean, pues
habrá más cositas sobre ese tema. Y ahora es lo que tienen pensado, no tienen mucho más allá. Sí, o sea, luego siempre pueden salir cosas. Siempre me parece curioso porque hay cosas cuando que parece que no puedo sacar más, intento exprimir muchas cosas. Sí. Es darle mucho al coco porque mi canal no es lo típico de que te pones a jugar un juego media hora y ya está. Claro. Que no es por desprestigiar, de hecho no es fácil. No es fácil. Pero claro, lo mío es buscar información sobre esto, ponerse a hacer las pruebas. Porque anda que no habrán... Bueno, la gente no lo verá, pero hay vídeos en los que a lo mejor los he repetido varias veces porque me he equivocado, no me acordaba de una cosa. Pero creo que eso le pasa a todo el mundo. Sí. Pero a mí me pasa muchas veces que hago algo, por ejemplo, he hecho una cosa para una tontería de clase, una grabación, he fallado una cosa en la última pregunta y he empezado otra vez, porque no me gustaba. Que mira que podía haber sido con el fallo y seguir, pero buscar el perfeccionismo casi de uno mismo... Sí, es complicado el perfeccionismo, pero de uno mismo, no de hablando. Pero luego te sientes bien. Y nada, poco más, ¿no, Jorge? Que es que yo creo que... Nada más. No quiero acabarlo yo, pero que digo que no sé si tienes que algo más que decir. No, en principio no, bueno, yo antes de acabar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me ha gustado. Hemos tenido el problema con el maldito foco, pero ya lo hemos arreglado. Y ya sabemos pero bueno, que pido disculpas por lo del foco y que intentaré, que sobre todo para la gente que me vea de YouTube, coordinar lo del audio con el vídeo. Sí. Es un poco rollo, pero que ya estoy, que parece que acaba de empezar el primer capítulo, pero ya estoy viendo ahí cosas para que los capítulos sean del tirón. Que estéis atentos y que gracias por vernos, que este ha sido el primer episodio, que vendrán muchos más. Bueno, sabéis que cada mes voy a subir 2 capítulos, perdón, 2 episodios, no lo llamo capítulo, que no es un libro, 2 episodios. Y Jorge 2000 en YouTube ha sido el primero, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. Bueno, que Jorge ahora escribirá su preguntor, que Jorge no va a tener preguntor, que es el primero y le ha tocado, pero porque ya le he hecho muchas preguntas en general. Sí. Pero Jorge, como sabéis también, cada invitado hará una pregunta. Me he comido el marrón de ser el primero, pero oye. Cada invitado hará una pregunta escrita que lo responderá el próximo. Entonces Jorge hará pues ya fuera de cámaras y eso. Que si quieres despedirte, decir algo, Jorge. Bueno, pues decir que me lo he pasado muy bien. Está bien, ¿eh? De hecho, sí que es verdad que me hace mucha ilusión porque encima que seas tú el que está haciendo el podcast, pues me hace muchísima ilusión. De hecho, es la primera entrevista que me están haciendo como tal. O sea, joder, me siento famoso y todo. Yo que con 450 que parezco suscriptores. A ver a qué puerto llega esto, esperemos que a qué puerto llega. Yo te voy a apoyar en todo lo posible, ya lo sabes. Y espero que vosotros también, los de mi canal, que se vengan. Los nuevos también. Y los nuevos también, que le apoyéis porque... Joder, darle una oportunidad al chaval. Pero que yo creo que va a estar bien porque yo creo que estas cosas no hay tanta información en YouTube. No, Hay mucho, pero yo creo que esto puede ayudar a la gente que vaya a la universidad o antes de ir a la universidad. Yo creo que es que no lo digo por mí, que es un contenido decente, que lo vuelvo a repetir, en los futuros episodios no habrá problemas técnicos. El primero siempre es el que más problemas hay. ¿Crees que es el que va a salir normal? ¿Crees que es el que va a salir perfecto? Pero nunca el primero sale perfecto. Claro. Y nada, que muchas gracias por vernos. Un servidor se despide y nada, que vamos a cenar un buen kebab. Ojo, ¿un kebab? Sí, un kebab, venga. Chao, cuidaros. Chao. Hasta luego.